Título. Tratado de paz, final. Guión bajo 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 gui. Continuación del capítulo anterior. Jajaja, Valí, tal vez seas el dragón blanco más fuerte que haya existido, pero no eres el único milagro presente. Él es un milagro más grande que tú. Ojalá hubieses escuchado esa plática que tuvimos con Dante. Niño, ya lárgate. Porque si no te vas, probablemente termines convertido en otra de mis Devil Arms. 2 armas llamadas Lucifer sería demasiado, no me gusta repetir. El enojo de Valí hacia el Esparda no hizo más que aumentar luego de haber escuchado a Azazel y al cazador. Por un momento se preguntó qué era lo que se habían dicho hace un rato. Sin embargo, pronto se tranquilizó un poco cuando consideró sin sentidos todas esas palabras. Ja, eso es absurdo. La diferencia en nuestras fuerzas es como la distancia entre el cielo y la tierra. No estás calificado para vencerme, pero al menos admitiré que tú durarías más en una pelea conmigo que mi indigno rival. Valí dijo desde las alturas en lo que seguía cruzado de brazos. Continuaba levitando mediante la utilización de su armadura. El resto de los presentes siguieron escuchando sus prepotentes palabras mientras se encontraban dispersos en el terreno lleno de escombros. Ahora el Lucifer le dirigió unas palabras al dragón rojo, con quien decidió sacarse el resto de la furia que aún permanecía dentro de su cuerpo, pues después de todo, no solo el peliblanco lo tenía bastante molesto, sino también la presencia de su rival, el cual le parecía sumamente decepcionante. Youdou Issei, de todos los presentes, tu presencia es la que más me molesta, incluso más que la de tu compañero. Eres un demonio débil que no es nada sin su Sacred Gear. Eres tan aburrido y patético que me haces reír. No hace falta decir que el Sekiryu-tei enfureció de inmediato al oírlo. Valí siguió. ¿Qué puedo hacer para volver más interesante esta reunión? Así, ¿qué te parece esto? Te daré la motivación suficiente para que te vuelvas más fuerte. Te convertiré en un vengador, por eso mataré a tus padres. Si tus padres son asesinados por alguien como yo, no sería adecuado que te vengaras de mí. O sí, eso haré. Oh. Al oírlo, el pelicastaño se preocupó y quedó en shock por un momento. El resto de los presentes tuvieron reacciones diversas. Hablando de nuestro héroe, él únicamente levantó una ceja, como si lo estuviese invitando a intentarlo. Al siguiente instante, el espíritu de Issei se llenó de rabia cuando tembló coléricamente a la par que decía: te voy a matar, bastardo, porque mis padres tendrían que morir por tu capricho. Issei. Rías dijo eso último con sorpresa, pues no se esperó esa reacción de su siervo. También estaba preocupada por lo que ya intuía que iba a pasar. Segundos más tarde, luego de que el brazalete dado por Azazel cumpliera su función, el poder de Issei se incrementó justo cuando su guante le apareció en su brazo izquierdo. Wells y Dragón Overbost. El cual al siguiente instante, lo envolvió en aquella armadura roja característica, en lo que una intensa aura brotaba de su persona, cosa que dejó a todos menos Dante, sorprendidos. Acábalo. Dante levantó su pulgar hacia el pelicastaño y dijo, antes de que éste volara para enfrentar al Lucifer. No tienes que decírmelo, Valí, no voy a dejar que mis padres mueran en manos de alguien como tú. Al notar el súbito incremento de la fuerza de su rival, el Akuriokudes entrecruzó sus brazos cuando habló con un poco de interés. Mira, Albion, el poder de Youdou Issei se elevó en unos segundos. Dicho eso, Albion le explicó a su portador que los Sacred Gear son capaces de tomar la voluntad del usuario y convertirlo en fuerza, y en ese momento se estaba alimentando de la rabia que sentía hacia él, lo cual era uno de los elementos de los que puede extraer energía un dragón. Eso quiere decir que su compatibilidad con los dragones es mayor que la mía. Pese a decir eso, una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro del peligris, quien luego pensó lo siguiente cuando le dio otro vistazo al Esparda: su apariencia y su poder demoníaco se parecen demasiado, no, debo estar imaginando cosas, no hay otro cómo. No obstante, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Issei finalmente ascendió a las alturas para enfrentarlo. Basta de tonterías. Tras un pequeño rato de iniciada la pelea entre aquellos dos, Rías no pudo evitar sentirse consternada por la seguridad de su siervo. Issei. Por lo que comenzó a correr en dirección hacia el pelicastaño, con la intención de detener a ambos. Sin embargo, el Esparda detuvo su carrera al agarrarla de uno de sus hombros. Dante, déjame ir. No lo creo. No es por ofender, pero el poder de ambos te supera. Si te acercas, esas auras de batalla podrían hacerte daño. También creo que Issei necesita desquitarse un poco, o al menos intentarlo. No te preocupes, si no puede vencerlo, yo me encargo. El mestizo le dijo con tranquilidad a la par que una sonrisa confiada le aparecía en su cara. Al oírlo, Rías no pudo evitar envolverlo en un abrazo por un momento, que terminó cuando volvió a dirigir su atención en los dos dragones peleando. Pasó otro pequeño lapso, y luego de que Valí se enojara al sentir que era demasiado fácil esta lucha, intentó motivar al dragón rojo al atacar a sus compañeros en el suelo con una esfera de poder demoníaco, la cual terminó bloqueando nuestro héroe al utilizar su arma demoníaca, Cerberus, con la cual creó un enorme muro de hielo entre aquel ataque y él y sus amigos. Cuando el muro de hielo se convirtió en 1000 pedazos, y la cortina de polvo resultante se disipó, se pudo observar a un mestizo con un ceño fruncido. «Hey, lagartija blanca, si vuelves a jugar sucio, entenderás por qué fui conocido como el mejor cazador de demonios». Con un poco de molestia, el peliblanco dijo lo anterior cuando enfocó su atención en el dragón blanco, quien estaba volando cerca de donde se encontraba, acompañado de cerca por Issei en su armadura roja, quien internamente pidió perdón por no haber podido llegar a tiempo para detener el ataque de Valí. Poco después, el dragón rojo reinició la batalla con el Lucifer, la cual llegó a su punto culminante cuando Valí utilizó la capacidad de su Sacred Gear, Alf Dimension, con el edificio principal de la academia, el cual comenzó a disminuir en tamaño.
Luego de presenciado eso, al no entender qué estaba pasando, Rías exclamó con desconcierto lo siguiente. Puede distorsionar una dimensión. Es absurdo. Al escucharla, el líder de Grigori descendió desde las alturas en donde andaba volando, y se colocó a un lado del Esparda y la Gremori cuando dijo. Por supuesto que es absurdo, tan absurdo como la existencia de Dante o el resto de los anfitriones de dragones. Ese poder reduce todo a la mitad. Debemos encontrar una forma de detenerlo. El mestizo se rascó la barbilla pensativamente al oír lo dicho por el ángel negro y entonces sugirió. Oye Azazel, ¿recuerdas cómo te dije que Issei logró aparecer esa armadura por primera vez? Luego de unos 2 parpadeos, el ángel caído pareció recordar algo. Oh, es verdad, entonces, creo que intentaré algo que es igual de absurdo. Eisekiriutei, ese poder reduce todo a su alrededor a la mitad. Niño pervertido, ¿sabes lo que significa? Azazel y Dante le digirieron las siguientes palabras al dragón rojo con un poco de picardía en su voz. Issei, quien estaba un poco alejado de ellos, y aún volando cerca de Balí, tardó en captar el mensaje. En otras palabras, los pechos de tu querida Asia jamás llegarán a su potencial. La ex monja se sonrojó al instante luego de oír eso, y por otro lado. Y los de Zenobia estarán como de prepuberta como mi amigo, debes de vencerlo, pues no podría imaginarme a Lady Butchow, a Keno y Rainare sin camisas apretadas. Zenobia no comprendió las palabras del mestizo, mientras que las otras 3 quedaron casi tan rojas de la cara como Asia. Como nota al margen, Trisi se tapó la cara luego de oír a Dante y Azazel hablar de eso, casi parecían padre e hijo, Por último, el líder de Grigori sentenció. Y ahora imagina los de la pequeña Koneko. Cuando Issei finalmente entendió lo que trataban de decirle esos dos, algo dentro de él se rompió, y luego, explotó. La furia en su interior se incrementó cuando se imaginó los pechos de aquellas mujeres siendo reducidos. No te perdonaré, Valid 2. Su grito lleno de rabia fue enunciado justo cuando cargó nuevamente hacia el Lucifer, quien se desconcertó por el repentino aumento del poder en el aura de su adversario provocado por tal ridícula situación hipotética, aunado al hecho de que cada vez que era golpeado por el dragón rojo, este le dedicaba cada golpe a uno de los pechos de las chicas presentes. Azazel, no jodas, funcionó, jajaja. En lo que continuaban viendo la pelea, Dante exclamó con incredulidad y una risa de por medio por cómo habían motivado a Issei, quien ahora llevaba la ventaja en la lucha. Sí, Dante. Esto debe ser una broma, su poder se salió de control solo porque dijimos que sus pechos serían reducidos, jajaja. Creo que debería ser llamado, Chichiriutei, jajaja. Ellos siguieron riendo, mientras que Trisi volvía a taparse la cara con las 2 manos por la vergüenza de escucharlos, y de ver a alguien obtener poder por tal cosa. Llegando al final de la batalla que ya todos bien conocemos. Cuando la lucha llegó a un punto culminante en donde Issei logró absorber una de las esferas azules de la armadura de Baali para después golpearlo en multiples ocasiones hasta que lo envió a volar hasta un terreno polvoso de la zona de deportes. Bravo, bravo, te felicito, puede que seas digno de presenciar mi Juggernaut Drive. Baali le dijo con arrogancia al dragón rojo que tenía enfrente, arrodillado sobre una de sus rodillas, pues cuando Issei quiso rematarlo, el agotamiento llegó repentinamente a su cuerpo. Evalúa la situación, Baali, hacerlo aquí no sería una sabia decisión. Inesperadamente, una de las joyas azules en la armadura de Baali brilló a la par que la voz de Albion se hizo presente. Albion no parecía estar muy de acuerdo con lo que quería realizar su portador, no obstante, el peligris lo estaba ignorando. Es tiempo de despertar, y derrocar todo, incluso la ley de los reyes. Baali, deseas dejarte llevar por mi poder. Soy el dragón celestial que codicia la infinidad y la contempla. Poco a poco, en lo que Baali continuaba recitando una especie de encantamiento, de su armadura un brillo intenso comenzó a producirse. En ese momento, cuando Issei trató de reincorporarse, su armadura roja desapareció a la par que el brazalete en su muñeca se convertía en polvo por alguna razón. Como nota al margen, todos sus compañeros y los laídes de las facciones, ya se le habían acercado al pelicastaño y se encontraban detrás de él, separados por varios metros. Lástima. Balino continuó con su encantamiento, y dijo con disgusto al presenciar la pérdida de la armadura de su rival. Un segundo más tarde, se acercó un poco al Sekiriutei a la par que extendió una de sus manos al frente en lo que energía de color azul celeste se reunía en su palma. Al parecer, quería acabar con él. Pensé que serías digno de esa forma. Supongo que esto es todo lo que puedes dar. Es una pena que Drive tenga a tal portador. Lo mejor sea que acabe contigo y espere a que el Bosted Gear aparezca en un mejor usuario. Rising Dragon. Boom. El dragón blanco no terminó su oración pues fue interrumpido por aquella frase que fue seguida por un tremendo puñetazo dirigido a su abdomen, el cual se hundió cuando el puño golpeó su armadura, rompiéndola sin problemas y entrando profundamente en su cuerpo. La onda de choque resultante, lo envió a volar una decena de metros hacia atrás hasta que partiera varios arboules en lo que escupía unas cuantas bocanadas de sangre. Unas 3 respiraciones más tarde, cuando Baali finalmente pudo ponerse de pie nuevamente, vio con molestia que el culpable de provocarle ese daño fue nuestro héroe, quien ahora estaba parado frente a Issei, y usaba los guanteles y botas de la arma demoníaca, Gilgamesi, a la par que estaba expulsando un aura carmesí de su cuerpo. Ojos azules, siento interrumpir tu reunión con Slifer, pero de repente le entraron ganas a mi puño de golpearte, no lo tomes personal. Dante dijo con sarcasmo en lo que le arrojaba una sonrisa llena de suficiencia al dragón blanco a la par que le ayudaba a Issei a levantarse. Aunque, pese a su comportamiento, había un tenue matiz de seriedad en sus ojos. Issei, ve con los demás. Déjamelo a mí. Pero. Relájate, lo hiciste bien para ser un pervertido. Si quieres dejar de sentirte easy ahí, ponte a entrenar más duro. Dicho eso, el Esparda le dio una palmada en el hombro a su amigo, y entonces le dio la espalda cuando dijo con un poco de burla lo siguiente. Supongo esta será la primera vez que un dragón sea mi presa. Lo siento por Drive, se quedará sin rival.
Luego de haber hecho caso a las palabras de Dante, Issei negó con su cabeza al tratar de negar los pensamientos negativos que la invadían cuando se acercó al líder de Grigori. Pese a su decepción consigo mismo por su falta de fuerza, no pudo evitar sonreír al pensar en lo que le esperaba a Balí. Lo siento chico, pero este fue el límite del brazalete. Bueno, ya nada puedo hacer, pero al menos pude proteger los pechos de todas por un momento jeje. Azazel trató de consolar un poco al muchacho pelicastaño, quien con decepción enunció lo anterior. Por otro lado, la mujer de cabellos rojos, estaba bastante preocupada por el Esparda. Dante. Espera, ni con la fuerza con la que derrotaste a Cocabiel podrás vencerlo, es más fuerte que un rey demonio. Ella estuvo a punto de dirigirse hacia el peliblanco, sin embargo Trisi la detuvo al agarrarla de un brazo y luego dijo. Chica, la fuerza no lo es todo, y aunque de eso dependiera, él todavía tiene dos, Devil Arms, que lo hacen más fuerte que un rey demonio en un instante. No lo subestimes. Dante tiene más trucos bajo la manga. Dante puede volverse más fuerte que un rey demonio. Existen armas así de fuertes. Issei y Rías respectivamente apenas pudieron creer las palabras de la diablesa rubia, al igual que los otros Jouvens, quien siguió tratando de hacer que entendieran. Chicos, se nota que no saben mucho de las Devil Arms. Cada una de esos artefactos le presta el poder del demonio convertido en arma al portador que consideren digno. Y si este demonio era uno muy fuerte, el Devil Trigger, también será más fuerte. Si Dante usó a Agni Rudra en aquella batalla, es porque quería jugar un poco con Cocabiel. Divertirse. Consideró esa pelea un juego. Está loco. Chico, eso decimos todos los que llegamos a conocerlo en todo caso, si usa cualquiera de las transformaciones que tengo en mente, aquellas que se acercan un poquito a la fuerza que tuvo, él no debería tener problemas. Oh. Completamente desconcertados por cuán fuerte era en verdad el mestizo, Rías, Issei y el resto de los chicos que lograron escuchar eso, quedaron sin palabras. Dicho eso, la pelirrubia soltó el brazo de la Gremori, quien estaba sujetando el amuleto debajo de su bluca con angustia, la cual era compartida por Rainare, Akeno y el resto de los chicos que apreciaban al Esparda. Como nota al margen, la rubia después les explicaría que la suspensión demoníaca, de un demonio que llega a su etapa adulta y o madura, ya no cambia de forma cuando usa una Devil Arm. Por otro lado, los líderes de las facciones presentes quedaron pensativos por las palabras de Trisi, bueno, todos menos el Crimson Seitan, quien con ojos llenos de entusiasmo, se le acababa de acercar a su sirvienta para decirle mediante un susurro a un oído lo siguiente. Graifia, ve al inframundo y trae una cámara de vídeo que sea capaz de captar movimientos rápidos. Graifia obedeció y antes de irse al infierno mediante un círculo arcano, asintió aquella orden con un rostro confuso de por medio. Sin saber por qué se había ido, los otros líderes le preguntaron al pelirrojo al unísono. Sirsech, ¿por qué se fue tu reina? Le pedí que trajera algo que será necesario para esta pelea, sonrió. Entiendo. Oh, ya veo. Un poco de ayuda no vendría mal. Todos los líderes más el grupo de Jouvens pensaron que se trataba de algo que ayudaría a Dante, no podían haber estado más equivocados, Y mientras todo aquello pasaba, el Esparda seguía encarando a Balí en medio de aquel terreno polvoso de la cancha de deportes de béisbol. Balí lo miraba seriamente, pero a Dante parecía no importarle haber hecho enfadar al dragón. Un segundo después, rompiendo el silencio, nuestro héroe habló con aires de suficiencia. Antes de guiarte al otro mundo, dime, ¿qué se siente que alguien que apenas acaba de convertirse en demonio te pateara el trasero? Te prometo que te arrepentirás de tener esa boca floja. Sí, como sea. Acabemos con el duelo de miradas, ¿quieres? Dicho eso, el cazador extendió una de sus manos al frente con la palma abierta como si fuese a sostener algo, y luego dijo para sí mismo y para el Akuriokou. Tenía mucho tiempo que no la uso, ni siquiera desde que regrese a este mundo, supongo que me extrañara. Te llamabas Balí, ¿no es así? Balí, deja que te muestre que yo también sé cómo recitar encantamientos. El peliblanco miró por un momento a Balí de forma seria antes de seguir hablando. Posiblemente estaba enfadado porque intentó herir a sus compañeras, y tal vez por eso decidió usar una amiga especial para este encuentro. Los débiles deberán entregar su corazón y jurar eterna lealtad hacia mí uno. A lo lejos, cuando Trisi escuchó esa oración, de inmediato le advirtió a todos con premura. Carajo, quiere acabarlo rápido. Escúchenme, hagan una barrera porque toda la academia será destruida. La transformación que está por usar, está por encima de un demonio de clase suprema. ¿Cómo? Nuevamente, los chicos se sorprendieron al escuchar a la diablesa de cabellos dorados, que estaba por usar, pensaron justo cuando Azazel y Michael crearon la barrera que había pedido, una circular como la de un tiempo atrás, la cual protegió a los presentes. Dicho sea de paso, poco tiempo después Graifia regresó y le entregó a su rey lo que le había pedido, una cámara especial con la cual grabaría la pelea. Regresando con Dante. Una vez que el dragón blanco se puso de pie, reconstruyó su armadura por completo y entonces esperó a que el Esparda realizara lo que tenía planeado, ya que estaba bastante confiado en poder vencerlo. También se sentía impaciente pues a pesar de cuán molesto le parecía el cazador, esperaba que éste le diera más batalla que el dragón rojo. Sparkle, 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 en lo que el Esparda recitó su encantamiento, que en realidad no necesitaba pues solo era otra forma de burlarse del Lucifer. Poco a poco todos los cielos de este sitio envuelto por aquella barrera de aislamiento se llenaron de nubes de tormenta, las cuales junto con el sonido del trueno comenzaron a liberar relámpagos de color azul púrpura en zonas aleatorias de todo este sitio. Al ver eso, Balí no pudo evitar arquear una ceja al estar un poco sorprendido. Por un momento se preguntó cuál sería la causa de esto, pero sus interrogantes hallarían respuesta luego de que Dante terminara su oración. Espíritu del rayo, antiguo demonio dueño de la tormenta, yo que te he domado, acude a mi llamado, Alastor. Dicho eso último con fuerza,
un pequeño agujero dimensional color ceniza se abrió en la tierra frente al mestizo, y de este lentamente salió y ascendió una espada cuyo tamaño era tan grande como Rivelian. No obstante, su empuñadura era oscura y se asemejaba a la boca abierta de un dragón con 2 alas de murciélago a sus lados. Casi parecía que su empuñadura trataba de comerse a la hoja metálica de la espada, la cual estaba envuelta en pequeños relámpagos de color azul. La sensación de poder que desprendía esa espada era abismal, y no fue pasada desapercibida por todos los demás, pues los jóvenes sintieron que la presencia que irradiaba el arma los estaba asfixiando. Cuando Dante, quien aún estaba usando a Gilgamesh, tomó la espada desde su empuñadura, el agujero dimensional en el piso se cerró, y entonces el espada fue inmediatamente envuelto por los relámpagos de la hoja del arma a la par que su aura demoníaca cambió a un color azul purpúrico mientras se hacía más grande y fuerte. Tan fuerte como para provocar un viento huracanado alrededor del mestizo. Tu poder se incrementó en un instante con esa extraña espada, pero sigue sin ser suficiente. Apenas te equiparas con el dragón rojo cuando se volvió loco por los pechos. ¡Qué decepción! Vali dijo con desprecio en lo que permanecía cruzado de brazos. Pero su decepción no tardaría en convertirse en otro sentimiento nada grato. Bueno, niño adicto al poder, primero déjame terminar, no seas impaciente. Te aseguro que esto está más allá de tus expectativas. De Valtrigar. Un parpadeo más tarde, luego de terminada esa oración, cuando nuestro héroe colocó su espada en su espalda, su cuerpo se transformó en una nueva forma diabólica en lo que su aura azulada incrementaba su tamaño y fuerza a la par que relámpagos de gran tamaño caían por todas partes, destruyendo alguno de los edificios circundantes y o los escombros de la batalla anterior, dejando inexistente las instalaciones de la academia en un santiamén. La sacudida de energía no parecía que fuera a parar, pues luego de la aparición del rayo, torbellinos parecidos a tornados descendieron desde las tormentosas nubes en las alturas, dejando todo el sitio en un caos. Dicho sea de paso, la barrera ya estaba a punto de fragmentarse tan solo por el cambio en el clima provocado por Alastor. Por otro lado, la apariencia del Esparda había cambiado. Ahora parecía una especie de demonio humanoide de aproximadamente 2,5 metros de altura, cuyo cuerpo en su mayoría estaba revestido de escamas color negro, un par de alas enormes parecidas a las de un murciélago nacían de su espalda. Garras sustituían las uñas de sus diabólicas manos. Su rostro humanoide era demasiado extraño para describirlo. Sus dientes habían sido sustituidos por colmillos, y 2 grandes cuernos adornaban el frente de su cabeza. Su cuerpo envuelto en relámpagos ejercía una gran presión que creaba un cráter alrededor del Esparda en lo que los rayos que salían disparados de su figura, creaban canales en la tierra o destruían lo que tocaban a su paso. Vali sudó nerviosamente por un momento, no solo por la fuerza de su adversario, sino también por la apariencia que ahora poseía Dante. Por alguna razón, la imagen de una persona que nunca había podido vencer llegó a su cabeza. Tienes una suspensión demoníaca. ¿Cómo es posible? Solo debería ser capaz de algo así el Maes. Rising Dragon. Boom, con desconcierto, el Lucifer exclamó luego de haber presenciado la transformación de nuestro héroe, quien interrumpió sus palabras diciendo lo anterior en un tono de voz más agudo a la par que le conectó un poderoso gancho con el guantele de Gilgamesh en su yelmo luego de haber aparecido enfrente suya en milésimas de segundo después de haberse movido convirtiendo su cuerpo en un relámpago. Un movimiento que era casi idéntico a lo que hace Trisi. La armadura de Vali no logró aguantar el golpe, pues su yelmo se rompió en 1000 pedazos cuando fue mandado a volar hacia arriba a la par que sangre era escupida desde su boca al aire como si fuese una flecha sangrienta. Crash, al siguiente instante, el dragón blanco chocó con la barrera que aún cubría la academia. Y luego de un sonido parecido al de un cristal rompiéndose, toda la barrera desarrolló grietas en toda su extensión hasta que terminó por colapsar miserablemente. Te arrepentirás de esto. Solo ven y golpéame si puedes. No necesito escuchar tus frases de villano de 4ª categoría. Vali enfureció y luego de reconstruir el yelmo de su armadura, cargó desde el cielo hacia su enemigo, quien no tardó en burlarse de sus palabras cuando también voló hacia el Lucifer. ¡Boom! Al siguiente instante, los puños de ambos chocaron en medio de las alturas, provocando una severa onda de choque que se esparció hacia todos lados. Desde lejos se pudo ver cómo un aura de color azul celeste chocaba contra un aura azul púrpura relampagueante. Crack, inmediatamente después el sonido de un hueso rompiéndose se hizo presente cuando el brazo de Vali no pudo resistir la fuerza de nuestro héroe, por lo que pequeñas fisuras se abrieron en los huesos de su antebrazo. Boom, no obstante, Vali aguantó el dolor y arrojó más puñetazos con su extremidad lastimada y con la sana. Dante no se quedó atrás, y en menos de un parpadeo le devolvió cada uno de los golpes al peligris. Boom, 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 dándose de puñetazos en el aire en lo que cambiaban de dirección constantemente mientras volaban en las alturas. Cada impacto resultaba en ondas de choque que barrían con el terreno y las nubes de tormenta circundantes. Arbouleis eran enviados a volar como si fueran trozos de papel junto con los enormes bloques de concreto de la ya inexistente academia. No puede ser posible. Boom, boom, boom. Pese a que parecían parejos, Vali no tardó mucho en darse cuenta que no estaba causándole daños considerables a su adversario, a quien sus golpes apenas le causaban lesiones y o dolor. Y para colmo, las heridas que lograba infligirle, se recuperaban de inmediato. Por otro lado, cada golpe del Esparda destruía su armadura e infligía lesiones considerables cuando lograba conectar su puño en su carne. ¡Guau! Acto seguido, un grito ahogado fue enunciado del Lucifer, cuando el Esparda conectó un gancho al hígado quemando a volar hacia atrás al dragón, quien de inmediato vomitó una bocanada de sangre en lo que intentaba detener el impulso del puñetazo. Esboos, en el siguiente movimiento, Vali utilizó toda su destreza para esquivar el siguiente golpe del Esparda, quien pasó de largo el cuerpo de su rival cuando éste se desplazó a la derecha para evitarlo. Divide. Y hecho eso, el dragón blanco de inmediato utilizó su técnica emblema en lo que Dante le daba la espalda, logrando que el aura del Esparda disminuyera en tamaño, indicativo de que su fuerza se estaba reduciendo, no obstante, cuando quiso rematarlo con un golpe de mazo. Con esto ya no serás tan fuerte. Lightning, pum.
a la velocidad del rayo, Dante se dio media vuelta a la par que incrementó nuevamente la fuerza de su aura justo antes de arrojarle un enorme relámpago desde una de sus manos para después darle una patada lateral mejorada con la bota de Gilgamesh, cuando Balí fue paralizado por un momento por la poderosa electricidad que inundaba su cuerpo y carbonizaba pedazos de su piel en múltiples zonas en donde su armadura se había roto. Cucú, ¿qué demonios había usado, Divi? Pum, sentí cómo me robabas energía, pero, pum, 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 ¿de verdad creíste que estaba peleando en serio contigo? Niño, no te sobreestimes, pum, 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 un consejo, no solo se trata de ser más fuerte, también se tiene que tener estilo, Divine Dragón. Pum. Guau. Boom. Antes de que Balí entendiera por qué no funcionó del todo su técnica, fue atacado por un combo a toda velocidad de golpes y patadas del Esparda que en esta ocasión estaban siendo imbuidos por el poder del rayo y la fuerza de Gilgamesh, logrando que el dragón blanco no tuviera un momento para respirar, en lo que el Esparda le daba unas cuantas palabras llenas de burla y desprecio justo antes de rematarlo con un golpe especial de su puño derecho envuelto en el guantele de Gilgamesh, el cual en ese instante estaba liberando vapor a la par que su metal se había vuelto rojo debido a la alta fricción de sus mecanismos siendo utilizados a toda potencia justo cuando golpearon el pecho del Lucifer, Cui salió volando miserablemente hacia abajo a la par que la armadura de su pecho se volvía polvo al tiempo que expulsaba más vómito sangriento desde su garganta justo antes de tocar alguna zona del terreno de lo que fue la academia y generando un abismal cráter en prácticamente toda su extensión. Acto seguido, mientras los escombros y los vestigios de los Arboulei seguían siendo mandados a volar por la onda de choque resultante del nacimiento de aquel cráter que tenía a Balí en el medio, el cazador tomó a Alastor de su espalda y entonces esperó a que el Lucifer se pusiera de pie. Tal vez como un acto de cortesía, o tal vez porque consideraba que aún no era el momento para matarlo. En todo caso, cuando el Akuryokou finalmente pudo ponerse de pie con dificultad, miró hacia arriba para enfocar a nuestro héroe en lo que reconstruía rápidamente su armadura para proteger su cuerpo lleno de lesiones. Esa transformación se supone solo debería pertenecer a, esto debería ser imposible. En lo que Balí murmuró eso para sí mismo mientras cargaba a toda velocidad volando hacia arriba, en dirección al Esparda, este ya había tomado a Alastor desde su espalda y la había alzado para después balancearla hacia abajo justo cuando el Lucifer estuvo a mitad de camino. Vortex. Dicho eso por el cazador, una vez balanceada su espada, desde su hoja fueron generadas violentas ráfagas de viento llenas de relámpagos purpúricos que convergieron en un enorme tornado electrizante cuyo vórtice envolvió al portador del Divine Dividing. Sparkle, crash, sparkle, sparkle, crash. Las tiránicas ráfagas de viento sumadas a los relámpagos creados de poder demoníaco, para nada elementos normales, terminaron por hacer estragos en la armadura del Lucifer, quien se vio en la necesidad de reconstruirla un gran número de veces cuando estos elementos penetraron sus defensas y lesionaron su piel y órganos internos. No obstante, se negó a darse por vencido, por lo que utilizó su capacidad insignia, divide, y redujo la fuerza de la tormenta, hasta que terminó por ser lo suficientemente débil para permitirle escapar. Boom. Cuando logró escapar, Balí no perdió la oportunidad para arrojarle con todo lo que tenía un bloque de su poder demoníaco al Esparda, quien en esta ocasión no pudo evitar ser golpeado por la técnica de su enemigo. El golpe de energía terminaría enviándolo a volar por los aires hacia atrás unas 2 decenas de metros hasta que logró contrarrestar el impulso justo a tiempo para bloquear otro enorme cañón de poder demoníaco del Lucifer al utilizar otro balanceo de Alastor, cuyos relámpagos que nacieron de la hoja anularon aquella energía luego de haber entrado en contacto y explotado simultáneamente en medio de una tremenda onda de choque en medio del aire. ¡Pum! Acto seguido, ambos contrincantes cargaron hacia el frente y terminaron por darse un golpe en la cabeza al mismo tiempo con uno de sus puños. Balí fue quien terminó pues luego de recibir el puñetazo que destruyó por enésima vez en el día el yelmo de su casco, fue derribado cuando fue mandado a volar en una caída diagonal hacia el suelo hasta que terminó creando otro gran agujero cuando su cuerpo hizo contacto con la tierra. Él quedó tirado boca arriba por un momento y únicamente manifestando sus alas de luz en los que veía descender lentamente al Esparda, quien no se vio muy afectado por su puñetazo, pues solo escupió un poco de sangre cuando sus pies tocaron tierra firme. Desde una distancia considerable y adentro de la barrera circular creada por los Laeides que por fortuna había resistido toda la devastación, algunos de los individuos presenciando esta pelea dijeron unas cuantas palabras con respecto a lo que estaban viendo. El primero de ellos fue el líder de Grigori, quien le inquirió con curiosidad a la diablesa de cabello dorado a un lado suyo en lo que se rascaba la barbilla. Hey Trisi, no es por ofender pero esos relámpagos te dejan en vergüenza, Barakiel también estaría celoso, ¿qué clase de espada es esa? Trisi colocó una expresión un tanto nostálgica al responder, pues comenzó a recordar viejos tiempos. Después de todo esa espada tenía demasiados recuerdos que contar. Esa es un arma demoníaca, y no cualquiera. Es una de las más poderosas que tiene Dante. Se dice que fue un demonio que controlaba el relámpago y las tormentas y que fue convertido en esa, Devil Arm, después de que su padre lo venciera. Dante la obtuvo en la isla donde enfrentó a Mundus. Ya veo. Ellos siguieron hablando un poco del tema en lo que continuaban viendo la batalla. Como nota al margen, ninguno de los presentes se percataba aún de que había un pelirrojo con una extraña cámara grabado todo esto. Extrañamente estaba pensando en ver la grabación en la noche mientras comía palomitas. Eso no era necesario saberlo, regresando con el cazador y el dragón. Parados y separados por varios metros en aquel gran cráter que alguna vez fue los terrenos de la academia y sus alrededores, el Esparda y el Lucifer se dijeron unas palabras antes de reiniciar su enfrentamiento. Definitivamente tú sí serás digno de ver mi Juggernaut Drive. Balí dijo con una extraña sonrisa cuyas comisuras estaban llenas de sangre en lo que se tomaba su adolorido abdomen lleno de lesiones. Pese a la situación, se alegraba de finalmente haber conocido a alguien lo suficiente fuerte para desatar los deseos de lucha que tenía en su interior. Aunque por alguna razón, cuando enfocaba completamente a nuestro héroe colocaba ojos confusos por momentos. Como quieras, no eres el único que no ha estado peleando en serio.
Solo espero que estés preparado para peores patadas en el culo de las que ya recibiste, Fiuf. Al final de su oración el cazador suspiró con cansancio al no entender el comportamiento del peligris. No lo consideraba completamente malvado, aquel comportamiento violento y frases dichas hacia Issei tenían un matiz de mentira cuando las pronunció, que se aunaban al hecho de que cuando les disparó su pequeño bloque de poder demoníaco a las chicas no hubiera sido lo suficientemente fuerte para matarlas, y por ello tuvo la intención de darle una oportunidad pues le parecía más un subnormal maníaco de las peleas que un villano, pero si no iba a dar marcha atrás, no tendría más opción que eliminarlo. Es tiempo de despertar, y derrocar todo, incluso la ley de los reyes. Una respiración más tarde, el Lucifer con dificultad manifestó nuevamente su armadura y entonces comenzó a recitar aquel encantamiento que provocaba que su armadura brillara de forma extraña, pero antes de que llegara a la mitad del encantamiento. Slash, de un momento a otro, se escuchó el sonido del espacio rasgándose y posteriormente, cerca de donde ellos estaban peleándose apareció una grieta en el espacio, la cual tenía un fondo color violeta oscuro. La forma en la que se manifestó casi parecía que alguien había cortado el espacio en sí mismo y con ello creó una grieta dimensional. Soy el dragón celestial que codicia la infinidad y la contempla. Suficiente. El peligris continuó con su encantamiento pese a la manifestación de aquella grieta dimensional, la cual ni Dante o el Lucifer se percataron de su existencia hasta que la voz de un hombre se escuchó provenir desde alguna dirección desconocida. Cuando ambos giraron sus cabezas para tratar de buscar su origen, finalmente se percataron del extraño fenómeno, que no solo dejó a Balí increíblemente sorprendido, sino también a Dante, y a Trisi, quien no pudo evitar exclamar con gran confusión lo siguiente. Es el gate. Alguien acaba de abrir una puerta a las profundidades selladas del infierno. Un instante más tarde, la voz desconocida fue oída nuevamente por todos los presentes a la par que pasos podían ser escuchados desde el interior de aquella grieta en el espacio. Detente Balí. Jamás podrías vencerlo. Al escuchar nuevamente la voz, por alguna razón el peligris comenzó a sudar nerviosa y profusamente, mientras que Dante frunció el ceño y dijo con desconcierto mezclado con otra multitud de sentimientos, tantos sentimientos gratos y no tan gratos, de hecho esos últimos eran los que más prevalecían. Tienes que estar bromeando. Pasos en poco tiempo, de aquella grieta dimensional salió una persona que pronto se puso a un lado del Lucifer en lo que más sonidos de pisadas proviniendo del interior de la abertura en el espacio seguían escuchándose. El extraño a un lado de Balí era un joven apuesto, con el cabello negro y corto, con una especie de corona budista envolviendo su frente. Vestía una especie de armadura oriental de color rojo, complementada con un pantalón corto de color verde y unas botas rojas metálicas. Él sujetaba un báculo con una de sus manos, que recargaba en uno de sus hombros. Por otro lado, nuestro héroe desactivó su suspensión demoníaca cuando decidió desinvocar a Alastor y a Gilgamesh, por alguna razón, en lo que los músculos de su cuerpo se tensaban, como si esperara que algo malo estuviera a punto de pasar. Glup baby cow, porque vino el maes. Luego de tragar un poco de saliva a la par que hablaba nerviosamente, el Lucifer, sin despegarle la vista a la grieta dimensional, le inquirió al extraño hombre a un lado suyo, quien aparentemente se llamaba Bicou. Te tardaste demasiado, Balí. Vine a recordarte que la batalla con algunas deidades del norte está a punto de comenzar, sonrió. Mientras tanto, los líderes de las facciones desactivaron la barrera que los había estado protegiendo y entonces junto con el grupo Gremori se acercaron un poco hacia donde se encontraba el Esparda, pues habían aparecido más enemigos, cuyas presencias se sentían bastante fuertes, una proveniente de aquel extraño con el báculo, y otra provenía desde la grieta en el espacio. Azazel, por tu mirada, parece que ya conoces a ese tipo. ¿Sabes quién es él? Trisi no tardó en pedirle una respuesta al ángel negro, quien respondió en un tono neutro, en lo que se rascaba una mejilla con curiosidad al preguntarse mentalmente por qué Balí parecía haber sido paralizado pues no se había movido un centímetro mientras sudaba de forma extraña. Ese es Bicou, descendiente de Sam Wukong, quien es el famoso mono del viaje del oeste. Nunca me esperé que un pariente de Son Goku se uniera a la brigada del caos. La diabla de cabellos dorados asintió tras entender las palabras del ángel caído, y luego alzó la voz para inquirirle al mestizo, a unos metros adelante, algo que le daba curiosidad. Dante, ¿por qué dejaste de usar tu Devil Trigger? Pese a haberla escuchado claramente, el peliblanco no respondió pues en ese momento invocó a su fiel espada, Rebellión, la cual apareció en su espalda para luego ser sujetada con fuerza por una de sus manos desde su empuñadura. Un instante más tarde, el descendiente de Sam Wukong volvió a abrir la boca luego de haber logrado escuchar los comentarios del líder de Grigori. Gobernador de los Ángeles Caídos, a diferencia de mi antecesor, yo vivo como me plazca. Ja 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 ja. Bicou respóndeme. ¿Por qué vino el M? La oración con tono nervioso del Lucifer fue interrumpida pues en ese momento, los pasos desde la grieta dimensional finalmente pararon cuando otra persona salió de dicha apertura en el espacio, la cual se cerró poco después de que este otro extraño abandonara el interior de la grieta. Un instante más tarde, esa persona miró con frialdad al peligris a la par que le dirigió unas palabras severas en lo que se le acercaba mientras mantenía observando a Dante por el rabillo de uno de sus ojos. Balí, te había dicho que al menos por hoy te abstuvieras de provocar una pelea que te llevara a tu muerte. Mi muerte. Sé que hubiera podido vencer. Cállate. Tener que salvarte nuevamente ya me ha fastidiado bastante el día de hoy. ¿Crees que lo hubieses podido vencer? Ni en tus sueños, ha estado jugando contigo desde que inició la pelea. Y él no es el único aquí que pudo haberte liquidado. Aprende a reconocer la falta de poder que tienes. Casi al final de su oración, este hombre, cuyas palabras penetraban profundamente en Balí por alguna razón, miró por un momento a Sir Sechen lo que entrecerraba sus ojos por un momento, como si supiera algún secreto del Crimson Satan. Me estuvo observando. ¿Desde cuándo? Desde que sé que eres una vergüenza que no aprende lo que le he enseñado. Dicho eso último,
Con palabras tan frías como un témpano de hielo, Valí agachó la cabeza al sentirse profundamente mal consigo mismo, y dijo con arrepentimiento y vergüenza lo siguiente en lo que más gotas de sudor nervioso recorrían su frente y cara a la par que desactivaba su balance breaker. Lo siento, maestro. Dicho eso último, hubo una pausa silenciosa hasta que... Maestro. Prácticamente todos los presentes, menos Tris y Dante, exclamaron con sorpresa y desconcierto, luego de quedar boquiabiertos por lo que lograron escuchar y ver, pues ver al dragón blanco actuar de aquella manera fue verdaderamente extraño y más cuando hace unos momentos era un personaje rebelde y aparentemente incorregible. No puede ser posible. Con ojos bien abiertos, Trisi dijo lo anterior con gran desconcierto cuando finalmente pudo apreciar la apariencia completa del extraño que había reprendido al Lucifer. Valí, escucha con atención porque nunca más debes enfrentar a esa persona. El hombre que reprendió a Valí enfocó su vista en nuestro héroe y continuó en lo que miraba a Dante con amargura. Guión, él es el único al que puedo llamar rival en este mundo y también es el molesto hermano menor cuya existencia arruinó mis deseos. Dicho eso, ese hombre enfocó su vista en nuestro héroe y sonrió ligeramente con ironía en lo que exclamaba. Guión. Dante, ya ha pasado bastante tiempo, ¿no es así? Luego de dicho eso en su comportamiento frío habitual, ese hombre de cabello blanco sonrió con aires de suficiencia en lo que le mandaba una mirada retadora a nuestro héroe, quien se encontraba con el ceño fruncido y fulminándolo con la mirada en lo que seguía alejado por unos metros de él. Desde que Dante escuchó esa voz, y sintió esa aura diabólica, apenas podía creer lo que estaba pasando, no obstante su incredulidad rápidamente se esfumó cuando vio caminar hacia Valí a un hombre de mediana edad, cuyo cabello blanco y corto estaba peinado para atrás, vestía una camisa elegante cubierta por una gabardina azul oriental cuya cola ondulaba por el viento. Sus pantalones negros hacían juego con ella y con las botas de cuero color café que usaba en sus pies, sujetada por su mano izquierda, había una katana envuelta en una funda negra. No hace falta decir que la apariencia de su rostro era prácticamente la misma que la de nuestro héroe, claro, a excepción de la edad que aparentaba, pues Dante parecía un joven de 17 a 18 años, y ese hombre vestido con ropas azules parecía tener entre 45 a 55 años de edad. Como nota al margen, todos los presentes, excepto por Trisi, Michael y Graifia, gritaron al unísono con sorpresa lo siguiente. Hermano. Mientras que el líder de Los Ángeles, no pudo evitar expresar sus dudas. No entiendo qué pasa aquí. Trisan, no me habías dicho que Berial murió hace mucho tiempo. La mencionada respondió con gran confusión en lo que se rascaba la cabeza por un momento. Así fue Michael-san. Debería estar muerto. Cuando lo conocí como Nelo Angelo, Dante terminó derrotándolo. Dejó su cuerpo carente de vida en la isla Marlet. Tampoco entiendo cómo es posible que esté aquí o si de verdad sea él. 2. Es el hermano que nos contó en la reunión de hace un rato. Con un rostro lleno de sorpresa de por medio, Lagremori, quien los había escuchado, no pudo evitar indagar un poco en el asunto cuando le inquirió a Trisi, quien respondió cuando se encogió de hombros. Eso creo. Entiendo. Se ven casi idénticos. Bueno, su hermano parece un poco más viejo. La pelirroja dijo eso de forma pensativa luego de haber asentido afirmativamente. Trisi con ligereza en sus palabras le respondió casi de inmediato. Ah. Es que son gemelos. Gemelos. Nuevamente casi todos exclamaron con sorpresa al escuchar a la diablesa de cabellos dorados. Regresando con Valí. Al haber escuchado las últimas palabras de su maestro, Valí nuevamente trató de darle explicaciones cuando levantó la cabeza por un momento a la par que exclamaba con sorpresa cuando se sacudió un poco su nerviosismo. Ese es su hermano. Tenía un hermano. No, es más, él lo acaba de llamar rival. Ese sí es así, lo siento, yo no sabía eso. Pese a que tiene un débil trigger, y se parecía demasiado a usted sensei, es demasiado joven y nunca me habló de él y estaba. Valí, la información debe ganarse, y tú aún no te has ganado el derecho de saber más cosas sobre mi vida. En todos estos años prácticamente no has cambiado nada. Sigues siendo el mismo niño imprudente que no acata órdenes. Al oír el comentario lleno de desdén y frialdad, Valí volvió a agachar la cabeza cuando se sintió deprimido. Así que tuviste los cojones para regresar. Pese a estar sorprendido y desconcertado por el regreso de su hermano, nuestro héroe finalmente salió del shock en el que se encontraba y sin poder soportar más tiempo su presencia, exclamó lo anterior con molestia a la par que a velocidad sobrehumana cargó hacia adelante con la intención de rebanar a Berial con Rebellion. Su presencia y regreso solo podrían significar problemas y peligro para él, para sus conocidos, y para el mundo. Quién sabe qué planes tendría ya en marcha con la Brigada del Caos, quién sabe cuántas muertes habría esta vez. Dante comprendió eso muy bien y se puso en marcha para cortar el problema de raíz antes de que empeorara, y se convirtiera en un enorme árbol, pero, 4. ¡Pum! Antes de que su espada lograra tocar el cuerpo de Berial, este último se movió más rápido que su congénere y utilizó a Yamato, aún enfundada para golpear fuertemente el abdomen de Dante, quien salió volando hacia atrás a la par que tomó la funda de Yamato. ¡Pum! Acto seguido, en lo que escupía una pequeña bocanada de sangre y antes de caer al suelo, Dante arrojó con fuerza hacia dicha espada su funda, y sin que Berial lo esperara, quedó enfundada nuevamente luego de que el peliblanco con gabardina azul retrocediera un poco debido a la fuerza con la que Dante la arrojó. Tras, en el siguiente parpadeo, Dante finalmente cayó al suelo unas decenas de metros atrás, con una rodilla sobre el suelo. Sus botas se arrastraron un poco por el terreno polvoso cuando detuvo el impulso de aquel golpe. Hijo de, fuera de mi camino estorbo. ¡Clang! ¡Boom! En el siguiente movimiento, Dante cargó otra vez a supervelocidad hacia Berial en lo que le gritaba aquellas palabras a Valí quien estaba cerca de ellos dos. Berial también cargó hacia adelante cuando le quitó por cuenta propia la funda a su espada, y entonces en milésimas de segundo, ambos cubrieron el terreno entre ambos cuando sus espadas finalmente chocaron el filo de sus hojas, liberando una poderosa onda de choque que recorrió todos los alrededores.
Choque chispas. El sonido del metal chocando continuó por un pequeño rato, en el que los hermanos compitieron por superar la fuerza del otro a la par que la hoja de las espadas de ambos se iban tornando de color rojo debido a la altísima fricción, en lo que chispas de ascuas eran liberadas en todas direcciones. En ese pequeño momento en el que probaron la fuerza del otro, intercambiaron algunas palabras mientras colocaban miradas retadoras en aquellas expresiones características de cada uno. Así que regresaste de la muerte, ¿eh? Simplemente no pudiste quedarte en el otro mundo y mantenerte lejos de los problemas, ¿verdad? Dante, aunque serio de la situación, mantuvo su expresión de broma. ¿Qué puedo decir? No es fácil acabar conmigo. Con su típica actitud estoica y prepotente, el hermano mayor le respondió al espalda de gabardina roja, quien aprovechó para soltarle unas cuantas interrogantes que seguía teniendo. Ahora entiendo por qué nunca pude invocar a Yamato, y por qué Beowulf se negaba a aparecer. Nunca debiste poner tus manos en mis armas. ¿Cómo supiste dónde estaba? Mediante otra manifestación del poder. La información. Rumores en la brigada que hablaban de un cazador de demonios que viste de rojo más el nada deseable hedor que dejaste en Beowulf. Así que estás bien coludido con ellos, ¿no es así? Por cierto, ¿desde hace cuánto caminas entre los vivos otra vez? Tu rostro viejo me parece más molesto que antes. Es irónico que diga eso alguien que se tardó en salir más de 10.000 años de aquella zona del infierno. ¿Acaso ocultas tu edad con tu poder demoníaco? ¡Qué patético! El comentario lleno de suficiencia de Berial sorprendió a Dante por un momento, por lo que exclamó cuando sus dos cejas se arquearon. ¿Cómo sabes que me quedé allí? Tengo mis métodos. Clangu. El punto muerto entre ambos finalmente terminó cuando Berial empujó con más fuerza al tiempo que exclamó eso último, logrando hacer retroceder al cazador de demonios una decena de pasos hacia atrás. Clangu, boom, clangu, boom, clangu, boom, clangu, boom, clangu. Segundos más tarde, los choques de metal entre esos dos resonaron con la misma intensidad que los truenos y la tormenta que había traído Alastor hace unos momentos. Dante y Berial continuaron chocando las hojas de Rivelian y Yamato, respectivamente, mientras los dos estaban parados en un lugar. Era como si el espacio entre ellos no fuera más que varios destellos de luz. Así fue por un pequeño lapso, hasta que ambos comenzaron a cambiar de dirección frenéticamente en toda la extensión de lo que fue la academia y sus alrededores. Para aquellos cuyos ojos no podían seguir la velocidad divina, solo observaban cómo aparecían y desaparecían casi como si se teletransportaran, para luego verlos chocar las hojas de sus espadas una vez más, para luego cambiar de dirección y seguir el mismo proceso una abismal cantidad de veces. Cada choque entre ellos provocaba cráteres en el suelo y ondas de choque huracanadas por donde pasaban. La sangre goteaba de sus espadas, pero sus heridas se curaron con bastante rapidez. No obstante, Dante era quien parecía estar recibiendo más daño. En cierto momento, Berial balanceó en un arco vertical hacia Dante, enviando una ola de poder demoníaco hacia él, quien rodó para evitarlo mientras aquella ola cortaba como mantequilla en línea recta el último edificio en pie de la academia, más todo el suelo, los Arbouleys. Las calles aledañas en las afueras del terreno de la escuela también se dividieron por quién sabe cuántos metros en línea recta. Van. Una vez que Dante se puso de pie, enseguida mostró a Ebony, y le disparó balas cargas de poder demoníaco a su hermano, quien respondió haciendo girar su espada a un ritmo rápido para que cuando las balas mágicas golpearan se convirtieran en polvo en menos de un segundo. ¡Qué tontería! ¿Acaso ya no recuerdas que eso es inútil en mi contra? Sigues sin aprender. Solo quería recordar los viejos tiempos, que sigo sin aprender. Ja. Lo mismo podría decirte. Tú hasta tienes a un discípulo obsesionado con el poder. Estás contagiando las mentes jóvenes. Discípulo. Yo no tengo necesidad de tal cosa. Él solo es un niño que no ha dejado de seguirme. Van. En lo que continuaba la lluvia de plomo, ambos hermanos se dijeron otra tanda de palabras como ellos bien saben. Como nota al margen, Valí se sintió ofendido por eso último. ¿Que acaso nunca superas la etapa de, el poder lo es todo, hombre, ya es una nueva era? Dedícate a algo más. Consíguete un hobby. Van. Has terminado. Pese al montón de burlas y sarcasmo, Berial realmente no parecía tan molesto, sinceramente parecía casi aburrido. Sigues creyendo que el poder no es necesario. Quizás necesites un largo recordatorio de cuán equivocado estás. Van. Al darse cuenta de que los disparos no lo llevarían a ninguna parte a menos que comenzara a disparar verdaderos bloques de poder demoníaco desde los cañones de sus pistolas, cosa que prefirió no hacer, adoptó un enfoque diferente cuando rugió con un grito de batalla, al igual que su hermano. Quicksilver. Al reconocer que Berial seguía siendo la misma bestia insuperable en lo que respecta a velocidad, Dante utilizó su capacidad de ralentización temporal para desaparecer en un instante mientras su cuerpo brillaba con un color cian desde la perspectiva de su hermano. Hecho eso, cargó hacia el frente al realizar su estocada insignia con la intención de empalar a Berial, utilizó aquel movimiento con su cuerpo en donde su espada parece impulsarlo hacia el frente por sí sola. No obstante, el hermano mayor apenas se vio afectado por el campo de ralentización de Quicksilver, por lo que para él, Dante apenas había igualado su velocidad. Esboos, con el sonido del viento, el llamado asesino oscuro por la brigada del caos, se hizo a un lado y evitó la estocada por tan solo unos centímetros, pero... Cerberus. Acto seguido, el cazador invocó otra de sus Devil Arms para que le ayudase en la batalla. Aún usando Quicksilver, con la otra mano que no sostenía a Rivelian, usó su nunchaku de 3 puntas para ralentizar aún más los movimientos de su hermano al crear una capa de hielo en el suelo, que terminaría pegando por un momento las botas del asesino oscuro al suelo al crear una gruesa capa de hielo entre sus botas y la tierra. Gracias a lo anterior,
el hermano mayor no pudo reaccionar a tiempo. Por lo que de inmediato sintió una fuerte fuerza presionar contra su parrilla costal cuando Dante golpeó con la parte plana de su espada en su pecho para enviarlo volando hacia una estructura previamente derrumbada, destruyéndola aún más al impactar. Slash, 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 slash. Aprovechando la pérdida de su postura, el hermano menor siguió atacando con otra estocada seguida por más balanceos de su espada dirigidos a todas las zonas posibles del cuerpo de Berial cuando en menos de una milésima de segundo estuvo otra vez a un lado de este, quien finalmente recibió una cantidad decente de cortes en todo su cuerpo. Slash, slash, pum, pum, crash. No obstante, gracias a su ridícula velocidad, Berial logró evitar todos los ataques dirigidos a puntos vitales y Barrao que llevaban la intención de empalarlo. Y luego de 2 segundos, contraatacó con tan solo 2 balanceos de Yamato, dirigidos al pecho de su hermano menor más una patada baja dirigida a los pies de Dante que lo desestabilizó lo suficiente como para que en el siguiente movimiento fuera mandado a volar por otra patada de Berial hasta terminar estrellándose en una múltiple cantidad de escombros. Da Apalgangar. Acto seguido, Dante se levantó lo más rápido que pudo y se dirigió de nuevo hacia Berial, en lo que mantenía usando Quicksilver, mientras utilizaba a Dimas a su clon. Con eso, la batalla volvió a inclinarse un poco hacia el lado del cazador. Clang, boom, clang, boom, clang, boom, clang, boom, clang. El sonido del metal chocando junto al sonido producido por la ruptura de la velocidad del sonido fue evocado nuevamente cuando la lluvia de chispas recorrió con locura prácticamente todas las zonas del terreno. Yamato y Rebellion, y la copia de Rebellion del clon, no dejaban de ser utilizadas en movimientos, que quien fuera capaz de verlos, podría decir que eran únicos y Barrao jamás hubiese pensando que una espada podría utilizarse de esa forma. Espadas convocadas. Al verse superado nuevamente por el cazador, luego de haber caído al suelo gracias a una patada giratoria doble de Dante y su clon, Berial envió una lluvia de espadas fantasmales directamente a su hermano con la intención de detenerlo a mitad de su camino hacia su persona. Dante y su clon bloquearon la lluvia torrencial de objetos filosos al utilizar a Cerberus, y la copia de Cerberus, para crear un gigantesco muro de hielo, el cual logró aguantar lo suficiente para que solo un tercio de las espadas lanzadas por Berial lograran pasar a través de la barrera gélida cuando ésta se fragmentó luego de ser destruida por el aluvión de espadas. Luego de que el muro se desintegrara, el clon del mestizo terminó desapareciendo cuando no pudo esquivar todas las espadas restantes, mientras que Dante bloqueó utilizando la parte plana de Rebellion. Sin embargo, como esto lo mantenía distraído, Berial tuvo el tiempo suficiente para adoptar una de sus posturas corporales características de cierta técnica. Judgment Cut. Cuyo nombre fue pronunciado luego de que su aura azul se elevara una decena de metros a la par que el terreno temblaba en lo que realizada su postura, la cual consistía en introducir su katana nuevamente en su funda en lo que agachaba un poco su cuerpo en una postura de Iaido, para posteriormente desenfundar la espada a la velocidad del rayo a la par que era balanceada en una gran cantidad de ocasiones en dirección hacia su hermano a una velocidad casi imposible de seguir. 3. UM. UM, 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 UM. Al siguiente instante, en quién sabe qué cantidad de territorio de esta zona de batalla, aparecieron una infinidad de distorsiones dimensionales parecidas a burbujas que al reventar, producían el sonido del espacio siendo cortado. Berial acababa de utilizar la capacidad de Yamato para cortar el espacio en sí mismo, con lo cual la espada era capaz de ignorar la distancia entre él y su objetivo, por lo que los cientos de balanceos que realizó con su espada en menos de un segundo antes de ser vuelta a enfundar, se convirtieron en tajazos en el espacio circundante a nuestro héroe, quien como pudo, trató de esquivarlos. Regresando un momento con los demás. El resto de los presentes asociados con Dante, estaban viendo la pelea fratricida desde un lugar seguro dentro de otra barrera creada por Michael y Azazel, pues no era para nada seguro estar cerca de la rivalidad de esos dos. Ojos llenos de sorpresa y cuijadas a medio caer estaban siendo expresados por Rainare y el resto de los jóvenes al ver una pelea de espadachines de tal nivel. Los líderes también se encontraban un poco sorprendidos por tal duelo, que a pesar de que en términos de poder no era la gran cosa, en términos de técnica ya estaban entre los mejores espadachines que habían llegado a ver. Cuando la lucha llegó a cierto punto en el cual la cantidad de sangre en el campo de batalla ya comenzaba a parecer ridícula, Rías no pudo evitar expresar su preocupación al notar cómo poco a poco, pese a la utilización de métodos y movimientos poco usuales, nuestro héroe era superado por su hermano, cosa que hasta el momento nunca había llegado a pasar. No deberíamos detenerlos. Son hermanos y se están matando. Rías dijo consternada en lo que tomaba por un momento la joya roja bajo su blusa, la cual podía verse pues su camisa tenía una rasgadura. Chica, no creo que tengas que preocuparte tanto. Al menos no por hoy. Trisi pronto trató de calmar un poco a la pelirroja, y al resto de los amigos del Esparda, quienes pese a estar impresionados, también se les notaba la angustia ocasionada por el derramamiento de sangre. ¿A qué te refieres? Sí. No parece que sea una verdadera pelea. La diablesa de cabellos dorados se rascó la barbilla con curiosidad luego de oír la pregunta confusa de la Gremori, sus ojos seguían enfocando la batalla. Pese a que Dante parece muy molesto por su presencia, y Berial muy dispuesto a mostrar su supremacía, me da más la impresión de que se están probando. Casi podría decirse que es un saludo. Un saludo. Oh. Todos menos los líderes y Barra o Graifia levantaron la voz con desconcierto al preguntar eso, mientras que Azazel y Michael arquearon sus cejas con sorpresa ante tal inusual comentario que no parecía concordar con lo que veían en la zona de batalla. Por otro lado, Serrafal por alguna razón parecía molesta y triste al mismo tiempo. Trisi siguió explicando. Probablemente no lo hayan notado por su falta de experiencia y porque no los pueden seguir con la vista, pero pese a las apariencias y rabia inicial, el instinto asesino está ausente en ambos. ¿Qué clase de hermanos se saludan así? Issei y Rías respectivamente inquirieron con desconcierto a una diabla de cabellos dorados que no pudo evitar sonreír irónicamente cuando respondió. Ja.
No creo que con su relación esos dos tengan otra forma de expresar un hola hermano. Ahora que lo pienso, me recuerdan mucho al dragón rojo y blanco. Cada vez que se ven, terminarán peleando. Una vez oído todo eso, Rainare aprovechó la oportunidad de preguntar angustiosamente. ¿Pero que acaso el hermano de Dante no quiso matarlo en el pasado? Sí, pero eso pasó porque Dante estaba oponiéndose directamente a sus planes. Y en este momento no hay tal motivación para que deseara eso, supongo. Ella se rascó la mejilla con duda al decir eso último y entonces siguió hablando en lo que se encogía de hombros en la siguiente oración. No sé qué esté planeando Berial, tal vez vino a advertirle de que no quiere que se meta en sus nuevos planes, o tal vez solo vino a reencontrarse con su rival después de muchísimo tiempo. ¿Qué voy a saber yo? Solo son conjeturas que tengo al observarlos. Los chicos asintieron al entender finalmente lo que Trisi quería transmitirles y entonces siguieron observando el baño de sangre. Por otro lado, Azazel también sacó una de sus dudas. Yo solo quiero saber algo. ¿Cómo es que él también estará vivo? Yahvé también lo habrá revivido. Trisi se volvió a encoger de hombros. Le preguntas a la persona equivocada. Supongo que eso seguirá siendo un misterio por ahora. Pero dudo mucho que alguien que estuviera cuerdo quisiera revivir a Berial. Oh, esto es fantástico. Sin poder contener su emoción más tiempo, cierta persona exclamó con entusiasmo lo anterior, cambiando por completo el tenso ambiente que se había formado luego de esa charla. Cuando los demás giraron para ver la fuente del sonido, sus ojos se confundieron cuando observaron cómo Sir Sech se encontraba aparentemente grabando la pelea con una extraña cámara que parecía hecha para grabar películas profesionales. Los dos hijos de Esparda están peleando justo como en el cuento, esta grabación la tendré como mi favorita. Dicho eso con una gran sonrisa de por medio, el Lucifer dejó nuevamente desconcertando a los demás, excepto a Rías y a Graifia, quienes parecieron avergonzarse en vez de confundirse, ambas se taparon la cara para ocultar sus sonrojos avergonzados. Oni y Sama. Mientras tanto, con Bali y Bikou. Ellos veían el enfrentamiento sin la necesidad de una barrera pues eran lo suficientemente fuertes para resistir las ondas de choque y lo suficientemente veloces para esquivar los ataques perdidos. Bali. Bikou, quien se encontraba a un lado de su compañero, lo llamó en cierto momento. Dicho sea de paso, el peligris, quien tenía piel carbonizada en algunas zonas, se estaba tomando con dolor el abdomen y uno de sus hombros, los cuales eran las zonas corporales que más le dolían, aunque eso no evitaba que observara la batalla con gran emoción expresada en sus ojos. ¿Qué pasó, Bikou? La concentración de Bali en la pelea de su maestro se perdió por un momento al haber sido distraído por el mono. Creo que hay que decirle a Arthur que nuevamente alguien superó su velocidad. El hermano de Berial no lo hace nada mal. Nunca había visto que ocupara a Yamato de esa forma. Bikou dijo lo anterior en un tono neutro cuando observó el inicio y el final del Judgment Cut, del hermano que usaba la gabardina de color azul. Bueno, creo que Arthur estará feliz de saber que hay otro excelente espadachín en el mundo al que enfrentar. En todo caso, ya viste. El maestro es aún más sorprendente. Por un momento los ojos de Bali casi parecieron ser los de Asta Ibarra o el Rey Mago cuando se emocionan. Por cierto, Bali. Bikou volvió a llamarlo, pero esta vez utilizó una voz un poco juguetona a la par que rió entre dientes en algunas ocasiones. Si Berial no aparecía, es muy probable que ya estuvieras muerto. Estuve con él viendo tu pelea y me dijo que su hermano solo estaba jugando contigo. Si hubiese querido, pudo haberte matado antes de que usaras el Juggernaut Drive. Y aunque la usaras, la transformación de su hermano no creo que tenga límite de tiempo, justo como la de Berial. Tisk. El peligris chasqueó la lengua con disgusto, molestó consigo mismo por su debilidad y con Dante por no haberle mostrado su verdadera fuerza. A él le gusta que los adversarios vayan con todo desde un inicio. Entiendo, Bikou, pero... Su enojo rápidamente fue olvidado, cuando pensó. Eso significa que el maestro vino a salvarme. No te emociones, Bali. Dudo mucho que viniera a impedir tu muerte, creo que solo vino a verificar si los rumores de los que había escuchado eran verdad. El dragón blanco agachó la cabeza y pareció deprimirse tras escuchar a su compañero, quien luego de reírse un poco a su manera, trató de animarlo, no obstante. Hoy. No te desanimes, puede que también haya tenido esa intención. Sí. No sé, quién sabe. Ya ves que aparte de ti, no habla mucho con el resto del equipo. Emoticono cara de asombro. No hizo un gran trabajo para lograr levantarle los ánimos. Regresando a la pelea. Luego de que Dante escapara de la mayoría de los tajazos de Yamato, todavía sufrió una gran cantidad de lesiones desde aquellos cortes dimensionals provocados por la técnica Judgment Cut, por lo que ralentizado por el dolor, Dante quedó abierto para recibir un uppercut por parte de su hermano. ¡Boom! Dante logró bloquear el golpe al utilizar nuevamente la parte plana de la hoja de su espada. No obstante, la onda de choque resultante todavía fue suficiente para mandarlo a volar casi una centena de metros hacia atrás en un instante. Para contrarrestar el impulso del golpe, Dante hundió su espada en el suelo, con lo cual detuvo su recorrido por los aires al ras del suelo, dejando un amplio canal en la tierra que Rivelian partió al detener su impulso. Como nota al margen, Dante ya no estaba usando Quicksilver, pues estaba consumiendo una gran cantidad de su estamina. Esboos, hecho eso, de un momento a otro Berial desapareció de su ubicación actual y apareció en el aire arriba del cazador, quien se acababa de reincorporar, con la intención de propinarle una patada de mazo justo en el cráneo. Dante lo perdió completamente de vista pues no se movió como normalmente lo hacía, sino que se teletransportó. Parecía que la patada terminaría conectando, pero... Como si no hubiera esperado que aparecieras allí. Overdrive. //
el hermano menor utilizó su experiencia para predecir en dónde aparecería su hermano mayor al concentrarse más en su percepción del aura que su vista, por lo que una vez que Verjal volvió a aparecer, su postura y movimiento ya estaban listos cuando la hoja de rebelión se tornó en un color rojo. Una milésima de segundo después, la balanceó en múltiples ocasiones hacia Verjal en lo que liberaba olas enormes de poder demoníaco parecidas a medialunas que parecían poder cortarlo todo a su paso. Verjal se teletransportó en varias ocasiones y con ello logró evitar prácticamente la mayoría de los ataques del cazador, quien seguía arrojándole sus olas de energía cortante en el instante que aparecía en el campo de batalla. ¡Boom! Cuando Verjal se cansó de esquivar aquellas medias lunas de poder demoníaco, utilizó sus espadas convocadas como defensa. En un abrir y cerrar de ojos, espadas espectrales se reunieron a su alrededor formando una pared de espadas que utilizó como una barrera que recibió la ola de poder de Dante. Rojo y azul convergieron por un momento cuando las dos técnicas se encontraron, desatando otra devastadora explosión en el ya de ruido terreno en el que se encontraban. Clang, boom, clang, boom, clang, boom, clang, boom, clang. Un instante más tarde, cuando la cortina de polvo se disipó, las hojas de las espadas de ambos hermanos chocaron una abismal cantidad de veces en medio de otro aluvión de chispas y vientos huracanados en lo que seguían moviéndose de un lado a otro, devastando todo a su paso. La pelea parecía pareja, y lo siguió siendo por otro minuto más, pero poco a poco, se notaba que la ventaja la llevaba el hermano mayor, pues nuestro héroe ya había utilizado sus mejores habilidades, más la velocidad y fuerza que poseía en este momento sin su Devil Trigger, a su máxima capacidad. Verjal estaba demostrando tener una fuerza, resistencia y velocidad más grande que Baali con su armadura puesta, y eso para nuestro héroe que aún no había recuperado su fuerza de antaño, sería muy difícil de superar sin acceder a su forma demoníaca. Clang, Boom, Rebelión, y Yamato, entraron en contacto nuevamente cuando ambos hermanos aparecieron a un lado del otro justo en el medio de la distancia que los separaba. El choque desató otra tempestad a lo largo y ancho de todo el terreno, el cual ya había sido envuelto por los laídes de las facciones en otra barrera para evitar que los ataques perdidos de los peliblancos terminaran por destruir toda la ciudad. DZZZZZZT, Dante y Verjal tuvieron otro forcejeo en el cual sus espadas trataron de superarse la una a la otra en lo que mantenían el contacto entre sus hojas, las cuales no tardaron en tornarse rojas, cuando ambos hermanos quisieron superar la fuerza del otro, otra vez. Carajo. El cazador pensó en lo anterior con frustración, cuando tan solo una respiración después de haber iniciado el duelo de fuerza, se vio superado por su hermano, quien aún seguía empujando a Yamato con una mano, mientras que él se había visto en la necesidad de colocar su otra mano sobre la parte plana de la hoja de rebelión, para darle más apoyo y fuerza a su empuje. Dante, pensé que te seguías conteniendo por alguna razón, pero... En medio del duelo, Verjal habló cuando pareció aburrido con la facilidad que estaba superando a su hermano. Luego de esta pequeña pelea, ya lo tengo más claro. Has perdido tu poder, ¿no es así? Justo como pensaba. El orgullo de nuestro héroe le impidió decir algo que mostrara debilidad y más con la persona que tenía enfrente, no obstante su expresión frustrada lo delató, por lo que su hermano dijo en un tono lleno de decepción mostrado también en su rostro cuando asintió con la cabeza afirmativamente al pensamiento deductivo al cual había llegado luego de recordar cuando vio desde algún lugar cómo Dante utilizó el poder de Alastor, y se transformó en la forma diabólica de esa espada, cosa que no debería ocurrir si su propia transformación demoníaca estuviera en su etapa adulta. ¿Y si así fuera? ¿Qué pasa con eso? De todas formas, voy a patearte el CEU. ¡Boom! Sin poder hacer caso omiso del desprecio que tuvo Verjal por su poder actual, Dante enunció con molestia hasta que fue mandado a volar por una patada de su hermano colocada directo en su pecho, con una mayor fuerza y velocidad de la que hasta ahora había usado. Al mismo tiempo que golpeó a su hermano como si fuera basura, Verjal utilizó su mano libre para tomar el amuleto de cadena plateada que colgaba del cuello de nuestro héroe, quien vio cómo era arrancada la cadena sin poder hacer nada para evitarlo. Dicho sea de paso, la onda de choque resultante hizo temblar toda esta zona y hasta la barrera recién formada que la cubría. No era una exageración decir que había sido la más fuerte hasta el momento. ¡Guau! Con un ruido sordo de por medio, una gran bocanada de sangre parecida a una flecha sangrienta de inmediato salió desde la boca de Dante antes de caer al suelo, y... ¡crash! Un segundo más tarde, cayó en la tierra en un ángulo inclinado. El golpe fue tan fuerte que cuando cayó en los escombros de lo que alguna vez fue el edificio viejo de la academia, cuando tocó aquellos escombros y luego el suelo con el tremendo impulso que llevaba, bloques de piedra se levantaron, uno sobre el otro, como si fueran montañas. Poco faltó para que nuestro héroe no perdiera la conciencia cuando su cuerpo levantaba rocas y tierra de abajo y detrás. Quién sabe cuántos niveles de la tierra subterránea de los terrenos de la escuela se elevaron en ese momento. Si Dante no se desmayó, fue porque se mordió la lengua con todas sus fuerzas obligándose a permanecer alerta, y obligándose a seguir sosteniendo a Rebellion en su temblorosa mano. No sé. Parándose lo más rápido que podía desde aquel descomunal cráter rodeado de piedra levantada, relieve creado en su impacto, nuestro héroe dijo de forma entrecortada a su grupo de compañeros y a los laídes de las facciones a lo lejos, quienes en ese momento desactivaron la barrera que los protegía a ellos, y dieron unos pasos hacia donde él se encontraba con la intención de ayudarlo, pues ese golpe había sobrepasado cualquier cosa vista en el día de hoy. Y aunado al hecho de que el pecho de Dante estaba hundido, y con fracturas costales expuestas y en posiciones que no deberían estar, los instó a ayudar y a preocuparse severamente por su seguridad, pero... no se metan. Esto es entre nosotros. Evocando finalmente una oración completa en la siguiente respiración, un ya levantado hijo de Esparda terminó por decirles en un grito molesto a sus compañeros, y a los líderes de las facciones, justo cuando su factor curativo había acabado de restaurar su caja torácica.
Si alguien podía hacerlo ponerse serio, ese era el asesino oscuro. Como nota al margen, Rías, quien tenía los ojos llorosos, tuvo que ser detenida por Trisi, pues no parecía quererle caso a la espada. Akeno y Rainare tampoco se encontraban para nada tranquilas, mientras que el resto de sus amigos, aparte de lo anterior, se sorprendieron bastante al ver aquella mirada y actitud seria. En el siguiente momento, sin esperar si estaban de acuerdo o no, siguió centrando su atención en Berial, en lo que caminaba con pasos normales hacia él mientras ejercía más fuerza en el agarre de rebelión que traía en una de sus manos, preparándose para enfrentarlo con todo. «Devuélveme eso». «No sabía que fueras un ladrón». Cuando se acercó un poco a su hermano mayor, Dante lo instó con un poco de burla a darle el amuleto que acababa de quitarle, el cual estaba siendo observado por Berial con un poco de nostalgia apenas perceptible. «No lo creo. Este es mío. Me pertenece tanto como la espada que debió ser mía». El hermano mayor dijo en un tono neutro, en lo que le acababa de dar un vistazo al amuleto, antes de guardarlo en una bolsa de su gabardina, para luego dar un vistazo a lo lejos a Rías, o mejor dicho, al colgante que traía puesto. Posteriormente, sin interesarle por qué Dante se lo había dado a aquella mujer, enfocó su atención nuevamente en su hermano menor, pero en esta ocasión, sus ojos ya no parecían poseer motivación para continuar la pelea. Siguieron expresando aburrimiento. «Así que para eso viniste. Para tomar la espada de nuestro padre otra vez». Luego de escupir otra bocanada de sangre en lo que continuaba caminando, nuestro héroe terminó su oración al alzar su voz. «También organizaste todo este basurero. No te atrevas a ponerme al mismo nivel que esa escoria». El ceño del hermano mayor se frunció un poco al haberse enojado un poco por haber sido colocado como la mente maestra del ataque terrorista reciente. «No son más que un medio para un fin. No es de mi interés la paz entre las diferentes facciones o lo que le pase a este mundo. Yo solo busco el poder que me pertenece por derecho. Vaya hermano imbécil que tengo, tu adicción al poder es peor que la heroína, ¿sabes? Como sea, supongo que algunas cosas nunca cambian. Si la quieres, entonces sigue peleando». Dicho eso último, el hermano menor instó al hermano mayor a seguir peleando al retarlo a acercársele con una mano en lo que adoptaba su clásica postura de combate con su espada. El resultado volverá a ser el mismo que la otra vez. Una de las cosas que más deseo es derrotarte. Temblor, 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 Berial dijo en un susurro audible solo para él, y luego miró a Dante en lo que su cara adoptaba una expresión furiosa a la par que tomaba a Yamato, con una de sus manos y la colocaba al frente, lista para ser usada en lo que su aura de color celeste parecía conectar el cielo con la tierra a la par que el aumento de la fuerza de su aura provocaba un temblor que sacudió no solo los terrenos de la academia, sino toda Ciudad Quo, rompiendo al mismo tiempo la nueva barrera que habían creado los Laides de las facciones como si de un débil cristal se tratase. Al ver y sentir en carne propia tal aterradora aura, Zenobia y los compañeros del cazador Masaana y Tsubaki comenzaron a sudar nerviosamente de forma profusa, pues en todas sus vidas habían estado ante tal presencia de abismal poder. En ese momento, Michael, Azazel, Sirsech y Graifia se pusieron en completa alerta, pues el poder de Berial ya estaba muy por encima de un rey demonio. Aunque Dante no quisiera, irían a ayudarle, pues no tenían idea de cómo podría enfrentar a tal monstruo él solo. Hablando de Dante, él frunció el ceño y sus ojos adquirieron resolución cuando se preparó para recibirlo al sujetar con ambas manos su espada. Por otro lado, hubo alguien que comenzó a acercársele a Berial en lo que todo eso pasó. Una diabla de cabello negro se alejó un poco del grupo en el que se encontraba y paso a paso, se le acercó al hermano mayor en lo que un rostro que expresaba emociones diversas como tristeza, dudas y enojo, se le formaba. Los Laides de las facciones lo notaron, pero la dejaron acercarse, pensando en que ella comenzaría a apoyar a Dante. Quiero vencerte, pero... Estando consciente de la mujer que se le acercaba, Berial terminó la oración que había dejado pausada cuando aumentó el poder de su forma humana al máximo con la intención de mostrarle a su hermano. No de esta forma. Cuán débil era ante él. Temblor, temblor. Berial respiró hondo y calmó su espíritu de lucha, el cual había sido ofendido al encontrarse con Dante en tales condiciones. Había esperado tanto para este momento, había investigado tanto acerca del paradero de aquella espada, acerca de ese y más métodos con los cuales obtener más poder, y ahora su honor como guerrero estaban evitando que tomara lo que estaba tan cerca de su alcance. Se sintió frustrado de muchas maneras. Temblor, su aura poco a poco disminuyó la intensidad de su fuerza hasta que se convirtió en solo una tenue luz azul que rodeaba su cuerpo justo cuando enunció con molestia lo siguiente. Pelear contigo en un estado reducido no vale la pena. No tiene ningún sentido, ya no estoy motivado. Dicho eso, Berial balanceó su katana a un lado de él y creó un nuevo portal, lo suficientemente grande para que varias personas pudiesen atravesarlo. Luego enfocó a su hermano menor con aquella mirada fría una última vez. Dante, vuélvete fuerte, recupera tu poder. Y entonces zanjaremos nuestros asuntos. Al término de su oración, Berial giró su cabeza y entonces enfocó al Lucifer y al descendiente de Son Goku a un lado de él, a los cuales invitó a entrar con un movimiento de su cabeza al agujero en el espacio. Es hora de irnos. Ellos asintieron con la cabeza y obedecieron la orden. En muy poco tiempo entraron al portal, desapareciendo en la oscuridad del mismo. Dicho sea de paso, en ningún momento Bali perdió aquellos ojos de fanboy, cuya emoción se incrementó cuando Berial se puso serio por un momento. Hermano, ten en cuenta una cosa. Cualquiera que sea el plan que tengas, lo detendré. Justo cuando Biko y Bali se fueron, y antes de que Berial los dejara, nuestro héroe le dio una advertencia a su hermano, quien sonrió irónicamente por un momento ante sus palabras. Puedes intentarlo si así lo deseas. Pero, serás aplastado por este puño y entonces. El hermano mayor pronunció eso último a la par que dirigió uno de sus puños hacia la dirección de Dante.
Él luego elevó ese puño y lo cerró cuando estaba finalizando su oración, la cual se vio interrumpida cuando la mujer que se le había estado acercado, quedó a una decena de metros del espalda que usaba la gabardina azul. Hola Berial. Inesperadamente Serafal, quien era quien se le había acercado al hermano mayor, lo saludó con un tono alegre a la par que le agitaba su mano entusiasmadamente. No obstante, la alegría de la reina demonio pareció desaparecer al siguiente instante, cuando el resto de su oración se transformó en una frase llena de un tono de incertidumbre. No entiendo nada de lo que ha estado pasando. ¿Podrías explicármelo? Al inquirir, le sonrió. No obstante, era una sonrisa extraña, parecía forzada y llena de un poco de rabia y misterio, casi como si le hubiese mandado un mensaje pasivo-agresivo que le exigía una explicación. Parecía que ya lo conocía desde mucho antes. Emoticono cara de asombro. El primero en pronunciar un grito ahogado desconcertado fue nuestro héroe, quien fue seguido al siguiente momento por todos los demás. Eh. Eh. Nani. Hermana. Oh. Serafal lo conoce. ¿Alguien más sabía de eso? Por las expresiones que veo en todos. Lo dudo mucho. Suspiros, gritos ahogados y oraciones desconcertadas fueron pronunciadas tanto por los jóvenes y adultos presentes. Luego de oírla, Berial la vio por el rabillo de uno de sus ojos mientras pareció verse incómodo por un momento, no obstante, al siguiente parpadeo se dio media vuelta y caminó hacia el portal que había abierto con Yamato. Ya lo entenderás. Antes de entrar en la apertura en el espacio, Berial dijo en tono neutro otro susurro solo audible para él y para Serafal, quien era la que ahora se encontraba más cerca de él. Ella ladeó la cabeza hacia un lado al tratar de comprender el mensaje que le había dejado. Habiendo esperado una mejor explicación, sus labios se arquearon con tristeza por un tiempo. Hasta luego, hermano. Dejándola con sus dudas, el asesino oscuro siguió ignorando a la reina demonio y continuó su camino por el portal, no sin antes dejar un último mensaje justo cuando la apertura en el espacio se comenzó a cerrar luego de que su cuerpo estuviera por completo adentro. Poco después de que Berial desapareciera junto con su supuesto discípulo Ibiko, el grupo de personas se le acercó a Dante, quien luego de calmar su espíritu de lucha, a su vez se le había acercado a Serafal en búsqueda de alguna respuesta a lo que acababa de escuchar. Dante. ¿Estás bien? No obstante, antes de llegar justo a un lado de la reina demonio fue abrazado por Rías, quien en un abrazo preocupado lo envolvió al instante en lo que era visto por el resto de sus amigos y / pretendientes, quienes también se alegraron de verlo bien y / de que toda esta pelea no hubiese llevado a un enfrentamiento apocalíptico. Rainare y Akeno incluso ignoraron los celos que sentían por un momento al verlo en buen estado. No te preocupes, Berial no va a acabar conmigo tan fácilmente. Dante sobó la cabeza de la Gremori por un momento al reconfortarla cuando dijo eso, y luego ambos se soltaron por un momento cuando ella notó cómo había manchado sus vestimentas con todo el montón de sangre en el cuerpo y ropas destruidas de la espalda. Ah, siento lo de tu blusa, me cambiaré. No te preocupes. No pasa nada. Mi camisa ya estaba en mal estado después de todo. Ella trató de quitarle importancia al asunto en lo que nuestro héroe se hacía un cambio de ropa del mismo conjunto de prendas con la magia que había aprendido. Pensé que no saldríamos vivos de esta, fiuf. Agotado por todo el diferente estrés vivido, el dragón rojo cayó al suelo de nalgas cuando no pudo soportar más el agotamiento justo cuando suspiró al liberar el estrés que venía cargando. La siguiente en hablar, fue la ex integrante rubia de DMC, quien estaba sobándose la frente con pesadez al tener incertidumbre sobre el futuro y el pasado. Bueno, parece que tu hermano regresó desde la muerte y está con la Brigada del Caos. Lo que nos faltaba. Ni que lo digas, fiuf. Al igual que la rubia, el mestizo se sujetó la parte de atrás de la cabeza y se la sobó con pesadez mientras la escuchaba. Luego suspiró con cansancio en lo que el enojo que dejó el regreso de su hermano poco a poco iba calmándose, y convirtiéndose en una sensación de nostalgia combinada con un presentimiento nada agradable que le decía que muchos problemas nada gratos se vendrían de ahora en adelante. De pura casualidad. No te habrá dicho cómo sigue vivo. Dudo mucho que alguna vez me hable de eso. Que no ves lo que sucede cada vez que se aparece. En su defensa diré que tú empezaste la pelea. Trisi sacó una pregunta que le comía la cabeza, aunque no era como si esperara que Dante fuera a tener la respuesta. Al oírla, el cazador comentó con un poco de sarcasmo, que fue seguido por una oración tiernamente molesta de una inesperada reina demonio Leviatán, quien estuvo por ser abordada de preguntas por los otros laídes de las facciones, no obstante al escuchar que hablaban mal de cierta persona al parecer fue en su defensa hacia el grupo de personas que rodeaban a Dante. Ella terminó su frase justo cuando los ojos de todos los presentes la enfocaron con desconcierto nuevamente. Tampoco creo que esté afiliado verdaderamente con la Brigada del Caos. Mi Berial no es un terrorista. Ey. Cálmate un poco, Serafal-chan, espera, ¿qué dijiste al último? Dante trató de calmar a la quejumbrosa reina demonio, quien incluso elevó un poco su aura en su tierna pero molesta rabieta. No obstante, Dante no pudo evitar preguntar eso último cuando creyó haber escuchado mal su oración, pero Serafal confirmaría que sus oídos estaban sanos. Que mi Berial no está con ellos. Tu Vergil. 5. Todos menos Graifia y Sirsech gritaron al unísono esa pregunta con gran confusión en sus tonos de voz y en las expresiones de sus caras. A algunos de ellos casi se les salen los ojos fuera de sus órbitas. ¿Qué diablos? ¿Desde cuándo conoces a mi hermano? Lo conocí hace más de 10 años atrás. Ahora que lo pienso, por eso me la pasaba mirándote tanto, Dante-chan, tienes una cara y una aura demoníaca muy parecida a la de él. Nunca me esperé que fuera a ser tu hermano. Es sorprendente. La pelinegra le envió una sonrisa al mestizo al final de su oración, quien estuvo a punto de realizar la siguiente pregunta realizada por Trisi. Pero sí son gemelos. ¿Cómo no te diste cuenta? Es que son tan distintas sus personalidades, además él se peina para atrás y su apariencia es la de un adulto, casi pareces más su hijo que su hermano.
Jiji. Eso tiene sentido. Dante asintió afirmativamente al escucharla, al igual que Trisi, quien se había olvidado de ese detalle. Posteriormente nuestro héroe dijo otra vez. En todo caso, mejor dime cómo lo conociste. Oh, esa es una gran historia. La primera vez que lo vi fue al sur de Rumanía, en Valaquia. En ese momento había ido a ese país con la intención de tratar de hacer los preparativos de un tratado de paz con la facción de los vampiros del sur de Rumanía. ¿Por qué me ven así? El enojo inicial de la Leviatán pasó a convertirse rápidamente en alegría cuando imágenes mentales traídas por las preguntas de un confundido Esparda comenzaron a aparecerse en su mente, hasta que de forma pensativa con uno de sus indasis tomó uno de sus labios y miró extrañada como los demás la miraban con aquellos ojos desconcertados confusos llenos de dudas impresionados. Serafal-chan, haz caso omiso de nuestras caras. Tú continúa hablando. Está bien. Luego de que llegue a Rumanía, pase por una tienda de dulces en la capital de Valaquia, y a una tienda de ropa tradicional. Oh, ahora que recuerdo tenía muchas cosas bonitas esa tienda, Sona-chan, tengo que llevarte allí. Había blusas y pantalones de la época en la que el conde Drácula invadió Europa antes de ser asesinado por su hijo. Sin mencionar la rica comida, bla bla bla. Drácula también existió. No tenía idea. Deja eso. Invadió Europa y lo mató su hijo. ¿Tenía un hijo? Parece ser que sí. WTF. ¿O no? Lo sé. Ahora está hablando de la comida tradicional de Valaquia. ¿Dónde queda eso en primer lugar? Bla bla bla. Serafal estaba intentándoles contar la historia, pero al parecer había demasiada información nada útil que la reina demonio estaba trayendo de sus memorias, cosa que había alargado su relato por todo un minuto en el cual los demás no hicieron más que escuchar acerca de la ropa, dulces y comida de un suburbio de Valaquia. Mientras tanto, Dante e Issei, quienes eran los menos informados sobre el mundo sobrenatural actual, hablaron un poco de las cosas que los dejaron más confundidos de toda esa palabrería, cosa que los demás parecían estar conscientes. Bla bla bla. Detente allí, Serafal. Yo también quiero saber del asunto, pero antes de que continúes, solo quiero saber. ¿Cuánto vas a tardar aproximadamente con esta historia? Pasado ese minuto, el líder de Grigori interrumpió a la reina demonio e hizo una pregunta que muchos estaban haciéndose. Berial se apareció hasta la tarde de ese día, así que creo que me llevará más de un día. Dante se dio una facepalm al oír la oración feliz de la reina demonio. Parecía ser que la Leviatán era de las personas que cuentan historias sin perder en absoluto un detalle y que, debido a su alegría o personalidad, solían perderse con facilidad en sus relatos. Una vez que se dio la palmada en la cara, inquirió. Serafal-chan, no puede solo llegar al punto principal. No creo que tenga todo ese tiempo. No creo poder contar toda mi historia con Berial en menos tiempo. Si no tienes tiempo, puedes visitarme en mi casa y te contaré con detalle. Dante-chan, si vas, de paso puedo mostrarte las cosas que me traje de Valaquia ese día. Y además podrías ver a mi séquito. Sí, está bien. Ya entendí. Eso haré. Fiuf. Yay. Por sanidad mental de él y del resto de los presentes, Dante se rindió, y prefirió dejar esa historia para después, a la par que suspiró con cansancio. Serafal dio una voltereta con estilo de chica mágica de forma alegre al saber que tendría invitados en algún momento en su casa. Más importante, hermana. ¿Cómo que ese terrorista es tu Berial? Sin poder aguantar más lo que tenía adentro, Saana le exigió a su hermana con molestia la respuesta a la pregunta que más le preocupaba. Sona-chan, por favor no hables así de él. Berial jamás sería un terrorista. Al ser interrogado por su hermana, la Leviatán pareció reaccionar mejor ante el comentario que ligaba al Esparda con el terrorismo. ¿Está segura de que estamos hablando del mismo Berial? ¿Que no escuchaste hace rato el resumen de mi historia con el Entegmenigru? ¿O lo que acaba de decirme luego de la paliza que nos dimos? Sí. Y estoy sorprendida de que alguna vez haya intentado algo así, nunca habla mucho de su pasado después de todo. La reina demonio pareció entristecer justo cuando llegó a la mitad de su frase, no obstante levantó la cara y con ojos llorosos de por medio habló con la voz en alto. Pero, la persona que conozco es alguien diferente. Ya lo escuchaste. Dijo que esa organización era solo un medio para un fin. Así que debe estar utilizándolos para hacer algo bueno. Y si quiere esa espada debe ser porque considera que está mejor en sus manos. Nunca le vi la intención de matarte. Él es alguien que busca poder para proteger. Diablo, señorita, serénate, Serafal-chan, solo eran preguntas, no te estoy inculpando en nada. Parece que tenemos en conceptos diferentes a Berial, y también parece que nos reencontramos con él en circunstancias diferentes. Eso parece, Dante-chan. Nunca podría imaginármelo causando un caos mundial solo para su beneficio. Tienes que creerme. Pero lo regañaré cuando lo vea por no decirme lo que planea, siempre es demasiado silencioso. Entiendo, fiuf. Dante se rascó la cabeza con pesar y suspiró nuevamente al ver la resolución de las palabras de la Leviatán en sus ojos llorosos. Parecía que decía la verdad, tal vez su hermano mayor había cambiado tras todo este tiempo. ¿Cómo había revivido? ¿Desde cuándo había regresado al mundo de los vivos? Desde hace 100 años. 1000. Tal vez le había lavado el cerebro a Serafal. Esas y otras preguntas invadían la cabeza de Elila de Trisi, a quien observó por un momento cuando más dudas nacieron en sus ojos. La rubia lo observó de la misma forma en lo que se encogía de hombros sin saber qué pensar. Cualquiera que fuese el caso, tal vez tendría una mejor perspectiva del asunto si escuchaba la historia que tenía que contar Serafal. Así que decidió dejar un poco el asunto de las verdaderas intenciones de Berial para después, e inquirió otra de las cosas que también le llamaban la atención. En todo caso, ¿qué tipo de relación tienes con mi hermano? Eso es. Al oír la pregunta,
los ojos llorosos más la expresión molesta de Serafal, fue casi inmediatamente sustituida por una gran sonrisa acompañada de un sonrojo en sus mejillas y frente que aparecieron justo cuando cortó su tembloroso enunciado. Oh. Oh. 00. No. ¿Por qué ponen esas caras? No entiendo. Issei dijo eso último, luego de que Dante expresara su incertidumbre con ese enunciado negativo. Chico con el dragón rojo, se tiene que ser verdaderamente idiota para no saber qué significa tal expresión y comportamiento en una mujer. Eso fue lo que pensó Tricia al escucharlo. Serafal finalmente pudo terminar de hablar cuando huyó de las miradas de casi todos, menos Graifia y Zenobia a quienes parecía no importarle todo esto, al enfocar sus ojos hacia otra parte. Eso ... es complicado. No lo veo muy seguido, y aún no termina por hacerme caso por completo. Ella pareció deprimirse por un momento en el cual infló los cachetes enrojecidos tiernamente con molestia. Al mismo tiempo, la cara de Saana perdió color, parecía que estaba a punto de desmayarse. Al ya no saber qué pensar de todas las revelaciones del día de hoy, en especial estas últimas, Dante exclamó el primer comentario sarcástico que se le vino a la mente cuando la comisura de sus labios se abrieron de par en par al formar una sonrisa divertida. Irónicamente, esta era la primera vez que sonreía de tal forma al pensar en su hermano mayor en su etapa adulta. Como nota al margen, al menos ya había entendido por qué defendía tanto a su hermano. ¿Sabes? No tengo la menor idea de quién haya sido la madre del quien fue alguna vez mi sobrino o de qué pasó con ella. Siempre he querido escuchar esa historia. No obstante, aquí me adelantaré a las conclusiones. Dante extendió una de sus manos al frente hacia la Leviatán y entonces abrió su palma cuando terminó su oración. Cuñada. Esfuérzate y trae hacia la luz a mi delincuente hermano mayor, toma esos 5. Yey. Palmada la reina demonio asintió afirmativamente el comentario del mestizo con alegría y entonces chocó las palmas con este para luego girar su cuerpo al estilo de una chica mágica. Un instante más tarde, se escuchó un sonido sordo. Cuando todos giraron sus cabezas para observar su fuente, notaron que Saana había caído al suelo y estaba inconsciente. Muy probablemente ya no pudo aguantar más el shock que le había causado todo esto. Hermanita. Hermanita. ¿Qué te pasa? Serafal dijo angustiosamente luego de acercarse a su hermana y agarrarla en un intento por despertarla a la par que Tsubaki le estaba dando aire. Unos minutos después. En lo que Serafal seguía tratando de hacer reaccionar a Saana, y ya sin tener más preguntas y barra o una fuente que las resolviera por el momento, el grupo jóvenes y de líderes se dispersó y entablaron conversaciones diversas entre ellos. Rainare charló un poco con Azazel acerca de su nuevo empleo, a que no le pidió algunos consejos a Trisi sobre cómo usar mejor el poder del relámpago, Issei, Zenobia, Irina, y así hablaron con Michael acerca del sistema del cielo. Posteriormente, los jefes de las facciones platicaron entre ellos, el rey demonio pelirrojo dijo que el asunto de Caterea era su responsabilidad, Azazel se disculpó por Valí, Serafal no pudo despertar a Saana por lo que se la llevó a su casa mediante un círculo mágico para seguir atendiéndola, entre otras cosas. Un poco más tarde, Trisi se despidió de Dante y regresó mediante un círculo arcano al cielo junto con el líder de los ángeles, dejando nuevamente a Irina y Zenobia en shock. En poco tiempo, los otros laídes de las facciones también se fueron, quedando únicamente Graifia y Sirsech. Y hablando de la hermana menor de ese rey demonio, ella se le acercó a nuestro héroe y le entregó el relicario que le había dado al iniciar la reunión. Esto es tuyo, tómalo por favor. Oh, lo abriste. Dante tomó el objeto y lo guardó en una bolsa de su gabardina en lo que se sobaba con un poco de nerviosismo la nuca con la otra mano. Después de todo, entendería si Rías se la pasaba molesta por un tiempo luego de saber cuántas cosas le ocultó, no obstante, se preocupó por nada. ¿Qué piensas de lo que escuchaste hace rato? No te preocupes. Nadie hubiese creído tal cosa. La verdad estoy sorprendida de que en realidad seas un anciano. El peliblanco entrecerró los ojos con molestia y al mismo tiempo se avergonzó un poco por aquel comentario sarcástico. Ría siguió, luego de reírse un poco por su reacción. Es sorprendente que tengas tal pasado, pero, ese es tu pasado, no tu presente. Eres el Dante de hace incontables generaciones que salvó al mundo, pero también eres el Dante que vive en Japón y tiene una familia. El Dante que me enfurece, y que me alegra el día de formas extrañas. No soy una niña, sé que no tienes por qué contármelo todo. Por el momento solo quiero que sepas que si necesitas apoyo o algo de lo que hablar en el futuro, siempre puedes contar conmigo. Dicho eso que dejó a nuestro héroe bastante pensativo, Ría sonrió cálidamente y lo abrazó por un momento hasta que fue interrumpida por un nada oportuno hermano mayor. Dante. Al oírlo, los jóvenes se separaron cuando el rey demonio estaba a tan solo una decena de pasos de distancia. Por cierto, Sirsech ya había dejado de grabar desde que Berial desató aquella tormenta de aura. Una vez cerca de ellos, el pelirrojo preguntó con entusiasmo de fanboy de Comic Con. ¿Te tomarías una foto conmigo? A la par que sacaba una cámara para tomar fotografías. Oni-sama. Tengo un mal presentimiento de todo esto. Por enésima vez en el día, la pelirroja y la sirvienta de su casa, quien dijo eso último en un susurro, se avergonzaron por el comportamiento de este rey demonio. Claro, Sirsech, sonrió. Ignorando la reacción de las damas que los acompañaban, el mestizo asintió afirmativamente y entonces se colocó a un lado de él, Crimson Satan. Clic clic, quien de inmediato capturó el momento con su cámara al tomar 2 fotografías donde salían sonriendo y tomados de los hombros como amigos. Hecho eso, cuando se separaron, el pelirrojo dijo nuevamente. Hey Dante. Antes de que me vaya, ¿crees que puedas mostrarme a Alastor de cerca? Claro, pero ten cuidado, no vayas a tocarla. Solo deja que yo la agarre. Entendido. Alastor.
Dicha espada en un instante fue convocada, siendo sujetada desde su empuñadura por nuestro héroe luego de su manifestación, la cual en esta ocasión no provocó un clima tormentoso dado que el Esparda no estaba extrayendo el poder de Alastor para sí mismo. Girar, chisporrotear, sin embargo, al siguiente instante de forma inesperada la espada pareció cobrar vida propia cuando dejó las manos del cazador para luego girar 360 grados en el aire en lo que levitaba a la par que liberaba pequeños rayos en su hoja para luego dirigirse por cuenta propia al pecho de nuestro héroe y empalarlo. O vamos Alastor ya madura. No creo que tengas mucho derecho de decir eso. Todos quedaron con ojos confusos al haber visto eso. Dicho sea de paso, pese a no saber exactamente qué estaba pasando, Rías pensó en eso último. Al siguiente momento, Dante comenzó a quitarse manualmente la espada incrustada en su pecho en lo que salpicaba un poco de sangre por aquí y por allá. Pese a la espeluznante escena, parece que todos ya estaban acostumbrándose a ver a nuestro héroe ser perforado por armas pues su reacción por ello ya carecía de sorpresa. Una vez terminó de sacar la espada de su cuerpo, se la mostró al rey demonio, quien no pudo evitar inquirir con intriga lo siguiente. ¿Por qué hizo eso? Ah. Esa es su forma de saludarme esta, de Vilarm, también tiene vida propia pero a diferencia de Agni y Rudra no habla, solo se la pasa haciendo eso a cada rato. Irónicamente es menos molesto que escuchar a esas dos cabezas parlantes. Su comentario despreocupado le sacó gotas de sudor nervioso en las nucas a casi todos los que lograron escucharlo, parecía que tenía ideas muy diferentes a la gente normal de lo que ellos consideran algo molesto. Clic sea como fuere, Sir Sech no dejó de estar entusiasmado. Él le tomó una foto a la espada, y algunos segundos después, Dante la desinvocó. Hecho eso, Graifia y el rey demonio se despidieron, no sin antes que este último le dijera al Esparda con una sonrisa de por medio que se pasara pronto al inframundo para que le contara el resto de sus historias. Al otro día en el club de ocultismo, Cio, por la tarde. A partir de ahora seré asesor oficial del club de investigación de lo oculto. Antes de que se pusiera el sol, en cierto momento cuando todos llegaron al Cio para realizar las diversas actividades que tenían planeadas o para holgazanear en el caso de Dante, se toparon con la sorpresa de que Azazel estaba sentado en la silla tras el escritorio de Rías. Él dijo lo anterior luego de que viera las caras llenas de interrogantes de todos. Saana y Tsubaki también habían llegado poco después. ¿Qué significa esto? Rías no parecía muy de acuerdo con lo dicho por el líder de Grigori. Se lo pedí a Sir Sech y me dijo que hablara con la hermana menor de Serafal para organizar mi nuevo trabajo. Me amenazó diciendo que mi hermana vendría en su lugar si no estaba de acuerdo. No, olvida lo que dije. Hizo una petición muy sincera. Aunque lo ocultó tras una actitud seria en lo que tocaba sus gafas, Saana pareció verdaderamente incómoda al pensar en la posibilidad de tener a Serafal en la escuela. Rías sonrió amargamente cuando volvió a abrir su boca. Así que básicamente nos vendiste. Creo que será mejor que me retire y los deje con su nuevo profesor. La Citri ignoró a su mejor amiga y comenzó a caminar junto con Tsubaki hacia la salida del club al tratar de librarse del enojo de la Gremori, pero antes de irse recibió una pregunta sarcástica de nuestro héroe quien se encontraba acostado en uno de los sillones en lo que se comía una rebanada de pizza. Saana, ¿cómo está mi cuñadita? Al escucharlo, el rostro de Saana se puso azul como si hubiese perdido oxígeno y después comenzó a tambalearse, por lo que Tsubaki tuvo que apoyarla en ella para lograr retirarse en lo que oían una pequeña risa de Rías a lo lejos. ¿Y cómo es que tienes de nuevo el brazo izquierdo? Ah, esto. Ante la pregunta curiosa del dragón rojo, el ángel caído señaló su brazo izquierdo. Es algo que hice cuando investigaba Sacred Gears, es un brazo multiuso. Dicho eso, su brazo se convirtió en una sierra, y en otras diversas armas. Incluso se disparó como un cohete y volvió a su posición original en el muñón metálico que había ensamblado el ángel negro en lo que quedaba de su brazo original. Todo eso pasó mientras la voz de una mujer de probable origen afroamericano aparecía en su cabeza. Anciano, tu brazo es basura. ¿Por qué no solo dejas de ser tacaño y me compras uno de mis bebés? Te daré un precio especial. Al oír tal voz en su cabeza, por alguna razón Azazel chasqueó la lengua con disgusto mientras pensaba no seré superado por ti. Ahora eres una especie de cibercuervo como debería llamarte. Tal vez Mega Azazel X. Enunciado su sarcasmo nuestro héroe se carcajeó un poco junto con el resto de sus amigos quienes no pudieron evitar imaginar al ángel negro como una especie de cyborg extraño. En todo caso, ignorando aquel comentario que logró ofenderlo un poco, el ángel negro regresó al tema principal. Con el fin de permanecer en esta academia, tuve que aceptar una petición de Sir Sech, así que tengo que ayudar a desarrollar adecuadamente las habilidades de sus Sacred Gears. El ángel negro se levantó de la silla y señaló con la mirada a los usuarios de armamentos sagrados de la habitación. En resumen el, Bosted Gear, el, Swordbeard, Forbidden Valor View, y se rascó la cabeza, Dante ¿cómo se llamaba el tuyo? Según la información que llegó a mi cabeza cuando lo desperté, se llama, Royal Guard. Pero también me gusta llamarlo, Dayaba'alik Nirvana, o, Tiger's Revenge. Royal Guard. Como el arte marcial que inventó Sakyamuni. El que rivaliza con el Sotakon y el Satsui no Ado y que es practicado solo por unos cuantos budas. ¿Qué capacidades tiene? El ángel negro entró en su modo científico, en donde se inunda de curiosidad a la par que le aparecía un tic en un párpado debido al hambre de conocimiento que sentía por un nuevo Sacred Gear. Si hubiese podido, hubiera metido a Dante a un laboratorio de investigación. Bueno, no sé si sea exactamente la Royal Guard, de la que has escuchado, pero, si conoces ese arte marcial, no creo que te sea muy difícil imaginar qué hace. Tienes que estar bromeando. Casi como si no pudiera creer lo que el Esparda le había revelado entre líneas, Azazel dijo en un susurro en lo que imaginaba las capacidades que conocía de la Guardia Real. Los muchachos no pudieron entender de qué estaban hablando, por lo que no tardaron en poner rostros confusos, los cuales regresaron a Azazel a la realidad, después trataría de sacarle más información al peliblanco.
Regresando a lo que trataba de decirles, como su nuevo profesor, usaré todos los datos de mi investigación y los llevaré a todos hacia una línea de crecimiento diferente. Desde ahora me llamarán Azazel Sensei. Ah no, yo no te llamaré así. ¿Tú qué vas a poder enseñarme? A cómo apostar correctamente en los casinos o qué whisky pega más fuerte. Jejejejeje. Al escucharlo, el Esparda le sacó otra risita a los jóvenes que solo pudieron imaginar en ese momento al ángel negro como una mala influencia. Dante, ayúdame un poco aquí. Azazel dijo en un susurro en lo que se sobó la cabeza con cansancio. Después de unos segundos, cuando esperó con molestia a que terminaran de reírse, él recobró la compostura y se acercó a una ventana cuando decidió que por hoy su presentación había acabado. En todo caso, eso es todo por hoy, fue un gusto. Espera, aún no accedí a esto. Oh, cierto. Sir Sech les dejó un mensaje. Sonriendo divertidamente por alguna razón, enunció con un poco de picardía en su voz. En la batalla contra Valí se dio cuenta de la importancia de la familia y del contacto con las mujeres para el Security, así que repetiré sus palabras, en nombre del rey demonio Sir Sech Lucifer, ordeno a Zenobia vivir en la casa del dragón rojo. ¿Cómo? Al unísono, Issei y Asia preguntaron desconcertados por el mandato que a Zenobia no pareció importarle. Oh, y también hay otro asunto. Antes de continuar y de seguir hablando como él sabe, al ángel negro le llegó la voz de un recuerdo a su cabeza, el cual decía lo siguiente: los celos parecen aumentar la fuerza de mi hermana, y puede que también a su reina esto le beneficie por lo que haz que vivan juntos. Ah. Y después dile a Dante que venga a verme pronto. Quiero que me platique todas sus historias y de paso lo llevaré a conocer el inframundo. Sir Sech también dijo que Akeno y Mejima. La reina de Rías, debe vivir de ahora en adelante en la casa del hijo de Esparda. ¿Qué? Dante y Rías tampoco pudieron evitar expresar su sorpresa a su manera. Cuando oyó eso, Dante incluso se atragantó un poco con su rebanada de pizza. Por otro lado, la reina de Rías estaba muy sonriente. Arabuchou, yo cuidaré muy bien de Dante-san. ¿A qué no? Al verlas intercambiarse relámpagos con la mirada, Dante pensó con preocupación lo siguiente. Ya no quedan cuartos de huéspedes, si compartimos mi cuarto, alguna de ellas me va a matar. Como si de verdad no lo desearas, emoticono cara de indiferencia. Bueno, no puedo negar que no disfruté cuando ellas se quedaron a dormir aquel día, pero la cama es muy pequeña. Un día más tarde. Cuando Akeno llegó con sus maletas a la casa de Dante, no tardó en envolver a nuestro héroe en un abrazo, que dejó furiosa a su hermana quien los vio desde la cocina. Ella no tardó en advertirle a la nueva adolescente y a su hermano que los estaría vigilando justo antes de subir a su habitación con los cachetes molestamente inflados. A los padres adoptivos del mestizo los convencieron diciéndoles que Akeno era nueva en la ciudad, cosa que no hubiese funcionado del todo si no fueran más permisivos gracias al encantamiento creado por Rías, por lo que pensaron que no estaría mal que se añadiera otra mujer que convirtiera a Dante en un hombre de bien, dejando así de ser un vago. Desde la parte superior de las escaleras, Rainara y Rías observaron al mestizo envuelto por el abrazo de la Imejima, y no pudieron evitar estar celosas por ello. Apenas lograban tolerarse entre ellas, por lo que no imaginaban cómo iban a coexistir con una tercera mujer en esta casa. Fiuf. Fiuf. Un minuto después de respirar hondo, ambas suspiraron cuando finalmente lograron tranquilizarse. En fin, ¿qué podemos hacer? Es orden de Mioni y Sama, y de Azazel. No es cualquier persona, llámalo Azazel-sama. O USH. Como quieras. Tolerándose como podían, ellas se dijeron aquellas palabras cuando se resignaron ante las órdenes de sus superiores. Un poco después, cuando Akeno finalmente dejó de abrazar al Esparda, Rías pareció tener una revelación. Ya lo decidí. Voy a pedirle a Mioni y Sama que renueve la casa. ¿Cómo? Sí, ampliaremos este hogar y lo volveremos más cómodo. Ya verás. En un principio el mestizo se sorprendió por lo dicho por la Gremori, sin embargo poco pasó para que se pusiera a pensar en las posibilidades de renovación que podía sugerir. Podría llegar a colocar una máquina para helado de fresa, un horno para pizzas y unos cuantos barriles de jugo de tomate. Ojalá fueran de whisky o cerveza. Sí, eso suena bien. Antes de que la remodelen se lo diré a Rías. Creo que es una buena idea. Dante, no lo había dicho antes pero, tu dieta es terrible, si no fuera por tu factor curativo, ya habrías enfermado. No me juzgues, pasé mucho tiempo sin probar esas delicias. Y pienso aprovechar el tiempo perdido. Bueno, al menos admitiré que algunos de tus pensamientos son bastante humildes, jajajaja. Y al otro día. Así que Esparda verdaderamente existió e incluso tuvo hijos que han regresado. ¿Cuáles serán las consecuencias de su influencia en este mundo? ¿Y cómo se verán afectados los dragones celestiales por ellos? Dante solo desea vivir como un humano, chicas y la emoción de la caza, mientras que su amigo el dragón rojo solo está interesado en las mujeres. Por otro lado, su hermano, Berial busca poder al igual que el dragón blanco que lo acompaña. Todos tienen deseos simples y puros. El líder de Grigori reflexionó sobre los eventos que vivió unos días atrás desde el techo de uno de los edificios de la academia en lo que observaba a los miembros del club de ocultismo ingresar a la escuela acompañados de Dante. El mundo a pesar de no tener a Dios continúa girando. Dante, no lo había dicho antes pero, tu dieta es terrible, si no fuera por tu factor curativo, ya habrías enfermado. No me juzgues, pasé mucho tiempo sin probar esas delicias. Y pienso aprovechar el tiempo perdido. Azazel dijo en lo que sonreía y tomaba un habano desde la bolsa de su traje de oficina. Él volvió a abrir la boca cuando le dio una fumada al habano mientras colocaba una expresión más seria cuando pensó en las diferentes organizaciones que conocía que formaban parte de la Brigada del Caos. Pero, ¿por cuánto tiempo podremos mantenerlo girando?